Massachusetts General Hospital, extirpó un tumor del cuello con esta anestesia que daba este doctor. Fíjense cómo operaban, ¿no? Sin guantes, con ropa de calle, porque eran caballeros. El cirujano es un caballero, y los caballeros no pueden tener la mano sucia. Van a ver todo el problema que fue. Entonces, ese concepto de que los cirujanos eran caballeros y los caballeros no tenían la mano sucia, les llevaba a que no se laven la mano. Y surgió otra cosa importante, la asepsia, ¿no? Pasteur descubre que existen unos bichitos, microorganismos, que son los que producen la infección. ¿No? ¿Se acuerdan de ese ejemplo clásico? Dejó carne tapada y carne destapada. En la destapada crecieron los bichos, en la tapada no crecieron los bichos. Entonces dijo, no es que la infección venga de adentro, porque antes creían que los malos pensamientos, los miasmas de adentro salía la infección. Y él demostró que no, tenía que entrar un bichito que un microorganismo. Y entonces, basado en esos conocimientos, al poco tiempo, Ingrid Semmelweis en 1840 decide que los médicos deben lavarse las manos, por más que sean caballeros y las manos se ensucian. ¿Qué pasaba? Él era ginecólogo, había dos salas de ginecología. Uno, donde todas las mujeres que entraban hacían fiebres puerperales. En el otro, nadie hacía fiebres puerperales. Y entonces empezó a investigar y ella se sentía mal, porque en su servicio todos les daba fiebre. Decía, qué raro, ¿qué pasaba? Y descubrió que en su servicio todos eran profesores. ¿Y qué pasa con los profesores? Iban con los alumnos a hacer primero anatomía. Disecaban cadáveres, no había formol, eran cadáveres muertos. El cadáver que se moría anoche lo tenían que llevar a la Facultad de Medicina, 6 de la mañana iban los estudiantes con el profesor a disecar, terminaban y iban a pasar visita. No había guantes, examinaban a las señoras con esas manos. Y entonces había fiebre puerperal. En cambio, en el otro, que no había alumnos, no había profesores, solo atendían, nadie se enfermaba. Y ella se sentía mal. Entonces, Semmelweis obligó que antes de que examinen, todos al entrar se laven las manos y usen fenol. Mucho tiempo después, bueno, simplemente como anécdota, Semmelweis, que revolucionó el tratado de la medicina porque se les hizo lavar las manos, tenía que luchar contra el problema, ¿no? Que los médicos son caballeros y las manos de un caballero siempre eran limpias. Entonces era terrible que les hagan lavar las manos, se sentían mal. Sin embargo, lo logró. Y él, sin embargo, fíjense, nació en 1818, murió en 1865, casi 50, menos de 50, a los 40 y tantos años, murió de una infección. Le dio una peritonitis y empezó a divagar, pensaron que estaba loco y lo que tenía una peritonitis por una apendicitis que se había reventado. Y otro gran aporte para luchar en esta era heroica contra las infecciones lo dio Lister. Lister creó la antisepsia, el ácido carbónico. Entonces tenía una solución, había un médico que ya no existe, que es este. Este es el que se encargaba de echar ese gas, que con el gas de fenol pensaban que sacaban todas las bacterias. Evidentemente sacaban algunas, pero también eran muy tóxicos, los médicos terminaban todos intoxicados. Ya a raíz de esto salió el Listerine. Ustedes han escuchado el Listerine para enjuagarse la boca y todo eso, es de Lister. De ahí empezó el uso del fenol. Pero lo importante de estos tres señores fue que hizo un cambio en cirugía. Se podía operar sin infecciones y con anestesia. Y así surge una etapa heroica, en la cual realmente operar era ser héroes porque era muy complicado. Fíjense, en 1809 el doctor McDowell hizo la primera operación electiva de abdomen. ¿Por qué? Los cirujanos solamente operaban en la guerra o en las cosas de emergencia. Se caía del caballo, le pateaba algo, se rompía las tripas, tenían que entrar a operar. Pero nadie se le ocurría programar una cirugía. Y esta señora tenía un gran tumor en el abdomen, entonces su esposo fue a buscarlo al doctor McDowell, que vivía como 4 días más allá, y tuvo que viajar McDowell con su gente 4 días a ver a la señora. La vio, quedaron un día ya, vengo tal día con mi instrumental. Vino un día, fíjense, en la mesa de la casa, en la cocina, la operó a la señora, le sacó un tumor de 11 kilos allí en Crawford y la señora vivió, ¿no? Porque ya usaban anestesia, ya sabían algo de asepsia, algo, porque todavía están sin guantes. Más tarde, este es Bill Roth, el padre de la cirugía actual, se animó a hacer cosas mayores, ¿no? Gastrectomías, fueron las primeras gastrectomías, ¿no? Todavía no usaban guantes, ¿no? Entre ellos, Bill Roth era además un gran músico, era el violinista de el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Viena. Y entonces, ¿qué hacían los médicos? Disecaban, pasaban visita, veían a sus pacientes, y después, ¿qué hacían? Se iban al bar de frente a tomar un trago, como acabamos todos después de clases, su traguito. Y estaba tomando su traguito con un amigo de él, que era Schubert, el músico.
Y de repente Schubert vomitó. ¡Ah! Cáncer de estómago. No había endoscopio, no había, ¿cómo le diagnosticaban? Simplemente porque había vomitado sangre. Hay que operar. Y se hizo operar y sobrevivió. Por eso se hizo famoso Billroth. Hizo la gastrectomía subtotal, por eso se llama de Billroth, que hasta ahora la siguen haciendo. Justo un día en el hospital, que estuvieron conmigo, el siguiente cirugía era una gastrectomía subtotal. Y así surge la cirugía, pero era heroica, no había suero. ¿Cómo hidrataban a los pacientes? Entonces, recién operados de estómago les daban hielo picado, para que el hielo haga un poco de mostaza y de paso se hidrate. Y les ponían enemas, los hidrataban con enemas de leche, pobrecitos, ¿no? Pero no había suero, no había agujas para poner suero, ¿no? Y el dolor lo trataban con gotas de opio con morfina, ¿no? Y así todos se animaban a operar. Más tarde, esto también ustedes deben haber conocido, escuchado, fue William Halsted, que es el padre de la cirugía mamaria. William Halsted era un médico muy famoso del Massachusetts General Hospital. En esa época había surgido una cosa que el Perú les había dado al mundo. ¿Qué les hemos dado al mundo? Cocaína. Muy bien, doctora. Aquí está Lucy de todos. Entonces, habían dado al mundo la cocaína y empezó la anestesia. Por eso todos los médicos eran drogadictos cocainómanos. Especialmente Halsted. Terrible. Él y sus amigos, hay que probar primero lo que le voy a dar a mi paciente. Esa era la idea. Ahí no consultaban a New England, no había revistas. Ellos probaban en sí. Entonces, ¿qué pasó? Probaban cocaína, ay, qué rico, un poquito más, y al final todos eran cocainómanos. Era tan cocainómano que sus amigos le dijeron, oye, ya déjate de vaina, ¿no? Entonces agarró y contrataron un barco para dar la vuelta al mundo. ¿Ya? ¿Pero qué hicieron en el barco? Los llenaron de cocaína. Se fueron hasta Europa, se chuparon, se fumaron todo, y en Europa, el resto de la vuelta, se desintoxicó. En el camino pensó esta terrible cirugía, que es la mastectomía radical de Halsted. Sacar la mama, complejo areola-pezón, el pectoral mayor, el pectoral menor, fíjense las costillas, quedó un hueco, a veces había que hacer un injerto, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, aumentó la curación del 10 al 42%. Un gran triunfo para la cirugía. Dicen las malas lenguas que la inventó en una de sus fumadas catastróficas. Y era normal, Freud, hemos escuchado hablar, el padre del psicoanálisis, era un gran morfinómano. Porque tenía un cáncer de boca, lo operaron 17 veces en esa época y le daban pues, morfina y se quedó un morfinómano. Otro famoso fue Kocher. Kocher o Kocher, el primer médico que se ganó 2 veces el premio Nobel. Primero se ganó el premio Nobel por sacar tiroides, no te duermas, ¿eh? Sacar la tiroides de los pacientes y hizo 100 tiroidectomías en 1883. ¿Pero qué pasó? A los pocos años todos se morían. Todos se morían porque no les daban hormona tiroidea, no sabían que existía. Entonces Kocher se preocupó, tremenda cirugía y que se muera, dijo, le falta algo que hay en la tiroides. Agarró carneritos, le sacó la tiroides a los carneritos, la secó al sol, la puso en capsulitas y le daba a las pacientes. Y así fue la primera terapia de reemplazo hormonal de tiroides. Muchos años hemos usado así, igual la insulina. Yo cuando estaba sentado con ustedes usábamos insulina bovina. Del carnero le sacaban, del páncreas del carnero le sacábamos la insulina y la venían en los fraquitos. De ahí le caía mal a la gente porque era insulina de carnero. Había shock anafiláctico y por eso hay el mito que el paciente que usa insulina ya se va a morir, ¿no? Porque las primeras cosas eran así. Y les cuento esto porque nosotros a veces creemos que las cosas surgieron de la noche a la mañana. Desgraciadamente no hay más tiempo para seguir contando historias y en la práctica les contaré. Y así pasa la época histórica y entramos a la edad moderna. Aquí hubo un gran cambio. Empezamos a entender la biología molecular, supimos de la genética, de la inmunoterapia, nuevas técnicas, tratamientos combinados y empezó la multimodalidad en cáncer. Tratamos el cáncer, los cirujanos oncólogos, los oncólogos clínicos, los radiooncólogos y juntos buscamos la mejor modo, por eso es multimodalidad, para tratar al paciente. Esa era la época moderna. Y lo van a ver y lo van a entender mucho mejor este cambio de la época moderna en este slide. Ya habíamos hablado de Halsted, ¿no? Que había hecho esa terrible cirugía, porque en esa época pensaban que el cáncer avanzaba por estaciones, ¿no? Primer nivel debajo del pectoral, segundo nivel detrás del pectoral, tercer nivel por encima del pectoral, cuarto nivel axilar. Entonces, según Virchow, dijo, el cáncer avanza por estaciones. Entonces, ¿qué dijo Halsted? Sacamos todas las estaciones y curamos el cáncer. Y lo logró, bajó la incidencia, pero
algunos escapaban. Había algunas mujeres que le hacían tremenda cirugía, a los 6-7 meses metástasis, ¿no? Entonces algo pasaba. Y viene otro cirujano, Fisher, que dice que no, el cáncer es una enfermedad sistémica de entrada. Por gusto hacemos tremenda cirugía. Con que saquemos solo el tumor y le damos radioterapia, y él descubrió una cosa que hasta ahora han visto cuando pasan por oncología, el tamoxifeno. Con el tamoxifeno y eso, él dijo suficiente, no necesitamos más porque el cáncer es sistémico de entrada. Por gusto hacemos tremendas cirugías. Y fue una revolución. Empezó la cirugía conservadora de mama, recibimos la tumorectomía, la colorectomía, ya no era necesario hacer tremendas cirugías, incluso la mastectomía modificada, ya nos sacábamos el pectoral, ¿no? Y entonces cambió el paradigma. Y al poco tiempo surgió este otro doctor, Samuel Hellman, del Departamento de Radiación de la Universidad de Chicago, que dice que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea. Y eso sí ustedes lo van a entender ahora, porque sabemos que hay varios tipos de cáncer de mama. Uno puede ser receptor estrogéneo no positivo, luminal A, luminal B, triple negativo, R2 positivo, son los principales tipos de cáncer. Y cada uno se comporta diferente y cada uno necesita un tratamiento diferente. Entonces fíjense cómo solo el cáncer de mama a través del tiempo ha ido cambiando la forma como lo tratamos, ¿no? Igual ha pasado para colon, para páncreas, para estómago, para muchos otros. Esa es la época moderna. En resumen, el tratamiento de la evolución histórica del cáncer de mama es esto, ¿no? La hipótesis de Hansen, enfermedad era avanzada por estaciones, había que hacer una gran cirugía loco-regional. Viene Fisher y nos dice, no, el cáncer es una enfermedad sistémica, pequeña cirugía, radioterapia y hormonoterapia. Y les dábamos todos en esa época, todos los tumores de mama se les operaba, se les daba quimio y se les daba hormonoterapia. Hasta que salió Hellman que dice, no, hay un espectro biológico, hay varios tipos de cáncer de mama, la enfermedad es heterogénea, y empezamos a ver luminal A, luminal B, triple negativo, y a cada uno le dábamos su tratamiento de acuerdo a eso y de acuerdo a su estadio. Entonces, ¿qué cosa es la cirugía oncológica? Es la especialidad quirúrgica que se encarga del tratamiento de tumores sólidos, del tracto oro-esófago gastrointestinal, de los órganos parenquimales, endocrinos y de la piel, del tejido mesenquimal, neurogénico, huesos y partes blandas. También incluye la prevención, consejo genético, diagnóstico específico y procedimiento de estadificación, rehabilitación y cuidados y seguimiento. La cirugía oncológica está enfocada en lo que les mencionaba, el tratamiento multimodal del cáncer. ¿Cuáles son los principios de la cirugía oncológica? 5, ¿no? Primum non nocere. Primero tratemos de no hacer daño siempre, ¿no? Después lo que buscamos con la cirugía es curar el cáncer. Acuérdense, el tumor que no se opera, no se cura. Preservar la función al máximo sin arriesgar la curación. Procurar la paliación. Si no puedo curar, que sufra lo menos posible, ¿no? Y mantener en lo posible la estética cuando sea posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, un colon muy recto, en la medida de lo posible, tengo que tratar de volver a unir el colon para que no quede con colostomía, de ser posible, ¿no? Estos son los principales principios de la cirugía oncológica. ¿Y qué hace el cirujano oncólogo? O sea, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué hacemos en el cáncer? Hacemos estos 9 pasos, ¿no? Prevención, diagnóstico, estadificación, tratamiento, paliación, técnicas de apoyo, rehabilitación, seguimiento e investigación. Vamos a ver brevemente cada una de ellas, ¿no? Este es un cuadro que a mí me gusta mucho. Este es un cuadro que se ha hecho sobre el control del cáncer de cuello uterino en Nueva York. Cuando Papa Nicolau descubrió en 1930 que se podía hacer esta prueba que él inventó, nadie la hacía. Y tuvo que convencer a los ginecólogos. Les voy a contar porque es lindo Papa Nicolau. George Papa Nicolau era un griego, ¿ya? Que su papá era el dueño de la tienda más grande de telas de Grecia, en Kissimmee, en un pueblito al lado de Atenas. Y cuando un comerciante progresa, ¿qué quiere que su hijo sea? Médico. Pero el pobre George no quería nada, no le gustaba, sangre, caca, cochina, yo no quiero. Pero su papá insistía. A los 25 años se graduó de médico y fue, papá, acá tienes mi título, cuélgalo en la sastrería, yo me voy a estudiar filosofía a Heidelberg, que es lo que me gusta. Para mala suerte del joven George, empieza la Segunda Guerra Mundial. No puede viajar a Alemania. Entonces, terco, si se quedaba, su papá lo hacía trabajar de médico. Entonces se fue a Nueva York. Y en Nueva York se fue a trabajar en un bar, era bartender, servía tragos, todo, pero un bar justo
frente a un gran hospital que hay en Nueva York. Cuando van alguna vez que vayan a Nueva York, en la Quinta y 48 está el Sloan Kettering Memorial Hospital. Casi me llaman Sales, me gustó ese hospital. Y lo van a dejar entrar. Era el barman al frente y los médicos, después de trabajar, salieron a tomar un traguito. Y se hizo amigo de los médicos. Digo, ¿pero qué haces médico trabajando acá de barman? No, que a mí no me gusta la medicina, qué sé yo. Vino la recesión, tuvo que cerrar el bar, se quedó sin chamba, tuvo que buscar a sus amigos médicos. Hoy me quedo sin chamba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacen los médicos que no les gusta la medicina? La listita, a ver, para llamar a ver quién está. ¿Qué hacen? Investigación tibio, algo más. Son profesores de la Universidad de Ciencias Básicas, ¿no? Entonces se metió a enseñar anatomía. Era profesor de anatomía en la Universidad de Cornell, lo más lejos del paciente, pero a los alumnos ya dice que pues miren así, ahora que hay figuritas mejor. Y enseñando anatomía, vio que había mucho cáncer de cuello uterino, que era el cáncer más frecuente en Nueva York. Entonces se le ocurrió rasparle el cuello. Y vio que había unos cambios, algunos no tenían nada en el cuello, otros tenían el tumor, y vio que había diferencias. Pero no sabía si lo que veía era algunos cambios post-mortem. Entonces tenía que ver en humanos, y nadie hacía Papa Nicolau. El examen ginecológico se hacía así. Así se ponían las señoras, y el médico por abajo levantaba el vestido, y había una espátula, que se llama la espátula de Sims, que bajaba en el piso de la vagina, y con la luz natural, porque no había colposcopio, miraban el cuellito. ¡Ah, qué bonito! Pero entonces él no sabía esa cosa. Entonces, ¿con quién puede practicar? Con su esposa. Hijita, ven acá, le dijo, ponte así, abre las piernas, y raspaba. Y vio que era diferente. Y como le hizo varias veces a su esposa, vio que en el ciclo menstrual variaba la forma de células de la vagina, y describió el método de Papa Nicolau. Dijo, esto lo tenemos que hacer para todas las mujeres, apenas veamos un cambio, viene el cáncer de cuello uterino. Y lo logró, convenció a los ginecólogos de hacer el examen diferente, como ustedes saben ahora, y fíjense el cáncer de cuello uterino como bajó. Eso, la prevención, también es función del cirujano oncólogo. Ahora, por tanta historia, va a tener que correr. Otros ejemplos de prevención: extirpación de pólipos, mastectomía bilateral cuando hay BRCA1, BRCA2. Esto lo hizo popular Angelina Jolie, su mamá, dos de sus hermanas tuvieron cáncer de mama joven. Así que ella apenas empezó a entrar en la vejez, se hizo cambiar las mamas, se puso nuevas y hizo una mastectomía profiláctica para prevenir. Pero no es tan simple, ¿no? Porque el BRCA1, BRCA2 también codifica para cáncer de páncreas, cáncer de ovario, y no va a estar sacando el páncreas, el ovario, la mama a todos los pacientes. Ese no es el camino. Pero me da tema para hablar de eso. Bueno, sigamos. Otra de las funciones del cirujano oncólogo es el diagnóstico. Si no hay tejido que diga que es cáncer, no hay cáncer. Entonces, salvo raras excepciones. Como le digo, cuando rotan, desgraciadamente ustedes han escogido una carrera de excepciones. Todo tiene su excepción. ¿Qué calma el dolor de cabeza? La aspirina. Toda mucha aspirina, hemorragia digestiva. Todo tiene sus problemas y sus contras. ¿Qué hacemos para diagnosticar? Biopsias que pueden ser con punción incisional, raspado, el Papa Nicolau, cepillado bronquial, y aguja Turcut que saca un pedazo de tejido, ¿no? Acá están con un Papa Nicolau, una aguja fina. Algún día en la práctica les puede tocar, así que van a ver cómo se hace. Esta es la aguja con aguja core o saca bocado, que saca un pedazo grande, lo saca como un gusanito que nos permite tener tejido para ver qué tipo de cáncer es, si le voy a dar tratamiento previo o no. Y ya hay biopsias excisionales, es decir, yo voy a sacar todo, por ejemplo un pequeño melanoma, pero con tejido sano tengo que sacar el tumor. Hay algunos principios básicos. La punción de aguja fina y punción de aguja gruesa tienen indicaciones precisas. Por ejemplo, ¿cuándo uso aguja fina? Cuando el paciente puede sangrar. Por ejemplo, el hígado, la tiroides. Entonces hago una punción con una aguja fina, bestial. Si yo soy un médico general y estoy haciendo mi serum en, qué sé yo, en Ilave, ¿qué voy a hacer? Aguja fina. Porque si me hago una gruesa y sangra, me meto un problema. En cambio, la aguja fina no pasa nada. Las Naciones Unidas dice que todos los médicos generales, cuando se gradúan, tienen que ser capaces de hacer un Papa Nicolau, raspado y aguja fina, y les puede ayudar. Por eso digo que tiene indicaciones precisas. Hay que obtener muestra lo más grande posible. Por eso es que usamos la aguja gruesa, por ejemplo, para mama, porque necesitamos mucho tejido para ver qué tipo de cáncer es y hacer inmunohistoquímica. Hay que evitar los hematomas porque los van a pensar que el tumor es más grande y lo que tenemos es un hematoma. No utilizar electrocoagulación, electrobisturí,
para cortar el borde de una biopsia, porque al quemar esto no va a poder evaluar bien los bordes, ¿no? Va a alterar la arquitectura. Y debe contener un margen de tejido sano, por eso este dibujito acá, dejar un margen de tejido sano para que el patólogo pueda evaluar si ha salido toda la lesión. El sitio escogido para la biopsia no debe complicar el tratamiento definitivo. Eso lo vemos cada rato. A veces hacen una biopsia fuera de lugar en vez de hacerlo así, cosa que cuando yo opere, incluyo la cicatriz de la biopsia dentro de mi sección. Evitar traumatismo en los tejidos, ser fino, delicado, correcto uso de fijadores químicos. Eso que parece un cuento, les cuento otro cuento. Una época yo era esclavo, trabajaba en salud. ¿Ya? Pero siempre son esclavos, tienen que marcar, ver, puse 20 pacientes en 5 horas, rápido, ¿acaso tiene tiempo usted para estar con el profesor? No, tengo otro paciente, viene el paciente, reniega, ¿por qué me toca? ¿Por qué me mira? Es para los esclavos, para mí no. Pero yo fui un tiempo esclavo trabajando ahí. Habíamos operado un viernes un colon. Al día siguiente, era lunes, pasó el fin de semana, pasamos visita y está el interno todo afanoso, yo sigo todo presentando al paciente. Le digo, ¿y la pieza la mandaste? ¡Ah! Lo vi que se puso pálido. No la mandé. Tiene que estar en quirófano a buscarlo. Pálido, corrió al quirófano, baja. Cuando bajó ya no era pálido, ya era papel, ya yo creo que se le iba a dar un infarto. ¿Qué te ha pasado? Le digo, doctor, se quedó el colon que habíamos sacado ahí en un lavador y dice que hay un gato ganó y se comió el colon. Y ahora tenía ganglios, no tenía ganglios, pasa que no llega y se pierde. O lo rotula más, o viene de otro paciente. Otra vez uno que era mi alumno, estaba en Arcata, y viene una señora con un tumor, y todo afanoso, como era la mina, tienen todo, le saca el tumor, lo pone en un frasquito, me llama, doctor, va a ir una paciente que tiene seguro, le he sacado el tumor de la mama, porque acá no hay patólogo para que lo estudie. Ya, que venga, no, a ver. ¿Qué le iba a decir? Yo estaba afuera. Vino la señora, dice, señora, sí, me operó, mira, muy bien, ha quedado, caramba, qué buen alumno. Me dijo, señora, a ver el tumor, vamos a mandarlo al patólogo. Señor, el tumor, me han robado el maletín en la estación del ómnibus y se ha perdido. Y ahora, ¿era cáncer o no era cáncer? ¿Le doy quimio o no le doy quimio? Por eso esto hay que correcto uso de fijadores y rotulado. Fijadores varias veces les han echado, en vez de formol, les han echado lo que usaba para lavar. ¿Qué? Hace el clorhexidina, se confunde. O sea, esta cosa es importante. Asegurar que llegue al patólogo adecuada y oportunamente también. Fíjense, las cosas pasan, les puede pasar. Otra cosa que hacemos los cirujanos es estadificación. Ese señor ahí simpático con lentes es Pierre Denoir. Pierre Denoir es un cirujano francés que se inventó, se le ocurrió una maravilla, el TNM. Todos ustedes conocen el TNM, eso se lo debemos a Pierre Denoir, ¿no? Tumor, ganglios, metástasis y resumirlos en estadios. Y ese es el gran trabajo que hizo Pierre Denoir, que ha continuado, y hay dos organismos, la American Joint Cancer Society y la JAMP. Esta asociación y estas dos en todo el mundo revisan permanentemente el TNM. Por eso es que antes, cuando yo era joven y estudiaba, nos hacían aprender el TNM de memoria, una estupidez, porque cada 2 años cambia. Por eso la idea es que tengan el concepto cómo es el TNM y cómo se reduce en estadios, porque eso va cambiando, se va revisando permanentemente, ¿no? Entonces, ¿pero para qué estadificamos? ¿Para qué usamos el TNM? Primero, para estimar el pronóstico. El que tiene cáncer, lo primero que te pregunta, ¿voy a vivir o no? Entonces, si es un estadio 4, si es un estadio 1, altísimas probabilidades de curación. Clasifica a los pacientes de acuerdo a la carga tumoral. Esto es importante. La biopsia nos dice el grado de diferenciación, pero cuánto tumor tiene la persona nos dice el estadio. Por eso nosotros tratamos personas con cáncer, no tumores. Esa es la diferencia. Además, es una guía para la selección de neoadyuvancia o adyuvancia. De acuerdo al estadio, de acuerdo al tipo de tumor, yo lo voy a hacer. Evalúa los resultados de la neoadyuvancia. Yo no puedo comparar un estadio 1 con un estadio 3. Evidentemente el estadio 3 va a ir peor, ¿no? Facilita intercambio de información y permite investigaciones coherentes. Lo que decía también, investigar drogas o sustancias o procedimientos en pacientes que tengan similares estadios. Entonces, ¿qué hacemos los cirujanos? Hacemos una biopsia para diagnosticar cáncer. La biopsia me va a dar morfología, marcadores tumorales, receptores,
oncogenes, inmunohistoquímica, todo lo que queramos saber del tumor. Pero además de eso, tenemos que estadificar para saber si la enfermedad es localizada o metastásica. Con la estadificación, con el tipo de tumor, yo voy a tomar una decisión terapéutica, pero también va a estar basado en la evaluación del paciente, cómo está, qué Koch tiene o qué Karnowski tiene el paciente. No es lo mismo operar a una persona de 35 años como a una persona de 86 años, ¿no? Hace poco tenía una señora, la semana pasada, de 86 años que tenía un tumor en el muslo, un sarcoma. Que el sarcoma pesaba más o menos 6 kilos, no podía mover la pierna, se había ulcerado, apestaba, dolía, todo eso. La señora gritaba que le cortemos la pierna. Tuvimos que desarticular la pierna desde acá. Si hubiera sido joven, porque hemos tenido muchos sarcomas, es un tumor de gente joven, tenía una chica de 18 años que tenía un sarcoma también acá, se tiene que sacar el fémur y la mitad del apéndice, se corta el pubis y el alerón y sale todo. Eso se llama una amputación intercanteria, sacan todo. Y se le pone después una prótesis o queda así. Esa señorita le conseguimos después un trabajo, porque tenía mucha pena. Le dimos un trabajo, con el gobierno regional le conseguimos un trabajo y a los 4 o 5 años viene y me dice en su chequeo, doctor, ¿me puedo casar? Sí, casate, pues no, 5 años ya no tiene tumor. Y a los 2 años vino con su hijito y sigue trabajando con su muleta, ¿no? Entonces esa es la idea, que la gente pueda vivir. A esta señora de 86 yo no podía hacerle tremenda cirugía, cortar el pubis, todo eso se muere. Entonces le hemos hecho solamente una desarticulación de la pierna dejando la pelvis, ¿no? Entonces a eso se refiere, hay que ver el estado, cómo está. Y entonces puedo hacer varios tipos de cirugía. Hay cirugía curativa, por ejemplo, la cirugía del cáncer de mama, la cirugía de la tiroides. La tiroides se cura solo con cirugía. Incluso si tiene recidiva, la reoperamos. ¿Por qué? Porque la tiroides no responde ni a la quimio ni a la radioterapia, ¿no? El cáncer de colon, muy sensible, lo podemos operar, cáncer de estómago. Entonces, yo opero, trato de sacar todo y no dejar la enfermedad para que se cure, ¿no? Por ejemplo, en el recto. Si yo tengo un tumor de recto, yo tengo que operar el recto, pero fíjense que estos son los principios. ¿Por qué? ¿Qué voy a ganar operando? Primero, voy a controlar localmente el tumor. El tumor ya no va a crecer. Segundo, alivio de los síntomas. Si en el colon derecho da hemorragia, va a dejar de dar hemorragia. Si es en el colon izquierdo, da obstrucción, va a dejar de obstruirse el colon. Entonces, le voy a aliviar los síntomas al paciente. Es ideal tratar de restaurar la continuidad intestinal. Voy a hacer una anastomosis del hilo con el colon terminal, ¿no? Hay control de las recidivas. Tengo que hacer una cirugía buena, sacando todos los ganglios para que no vuelva a crecer el tumor, ¿no? Y voy a tener información para estadificación. El aparato digestivo no se puede estadificar si no es después de la operación, porque en la operación me va a decir hasta dónde ha entrado el tumor. En la biopsia que yo le hago por colonoscopia solo saco un pedacito de tumor. Entonces, para saber realmente el TNM, necesito la pieza operatoria y prevenir la metástasis. Si yo saco el tumor, evidentemente no va a dar metástasis, lo debe haber estudiado. Entonces, un poco para resaltar lo que le decía. Acá estoy el tumor, tengo que tener márgenes de seguridad, sacar todos los ganglios, no acá, sino acá cortar, porque si yo corto acá, dejo estos ganglios y pueden estar con cáncer, entonces va a haber problema. Esta es una resección que se llama oncológica, ¿no? Resección intestinal con márgenes, ligadura vascular en la base y resección en bloque del órgano y órganos invadidos del tumor, ¿no? También puede hacer otra incisión, otro tipo de cirugía que se llama incisión amplia. Esto se hace en cánceres de piel, melanoma, ¿no? Que yo tengo que sacar toda la enfermedad. No tiene que ser suficiente tejido normal y cantidad de tejido para extirpar donde estaba el tumor, para ubicarlo, para ver que no haya quedado nada de enfermedad. Otra vez este es un cáncer que invadía la vejiga, el cuello y el colon, el recto. Entonces se sacó vejiga, intestino y recto, ¿no? Que eso se llama vaciamiento pélvico total. Eso es una incisión en bloque, extirpación de todo el tumor en una sola pieza, ¿no? Otro tipo de cirugía es la cirugía radical. Ya habíamos hablado de la cirugía de Halsted, por ejemplo, es la cirugía oncológica más agresiva que se puede efectuar. La incisión radical acarrea la disección extensiva y la extirpación de tejidos que están bastante alejados del tumor primario, como es los dos músculos, ¿no? Pues, como le digo, eso solamente ya casi no se hace. Hay otra cirugía que se llama citoreducción.
¿Cuándo hago una citorreducción? Cuando yo entro a operar, por ejemplo, un cáncer de ovario, que hay mucha enfermedad. Entonces, saco lo más que yo pueda. Por eso se llama citorreducción. Voy a reducir lo más que puede. Lo que quede lo voy a tratar con quimioterapia. Y después puedo volver, queda ya poquito. Después, con la quimioterapia, se limpia todo y puedo volver a operarla y hacer un second loop. Y otras veces hacemos cirugía de rescate, como la que hemos hecho hoy día, ¿no? Esta es una paciente que tiene un cáncer de cuello uterino 2B, sale del cuello uterino y se va hasta el hueso. Si yo lo opero de entrada, va a cortar el tumor y se va a diseminar. Uno de los principios es no cortar el tumor. Entonces, ¿qué hago? Le doy radioterapia. Esta es la vieja bomba de cobalto. Los que han notado por el han visto la nueva, esta es la vieja. ¿Y qué hizo la radiación? Que el tumor sea chiquito, que esté solo en el cuello. Entonces ahora sí puedo operar. Es una cirugía de rescate que se hace después de la radioterapia. Si es que queda todavía tumor, porque muchas veces la radio y la quimio es curativa para los cánceres estadio 2. Y estábamos hablando de los cánceres de ovario, ¿no? Fíjense que es un cáncer de ovario que se operó, pero estaba así todo. Y yo no le puedo sacar todos los intestinos, entonces saco lo que más que pueda, le doy quimioterapia y fíjense cómo quedó. Una que otra cosita. Esta cosita la saco, por eso es un second loop, una relaparatomía, lo saco, los mando a estudiar. Si salen que tiene cáncer, tienen que seguir recibiendo quimio, hasta que no quede nada. Esta es la reoperación, relaparatomía, son second loop. Y algunas veces esas son todas cirugías curativas, pero a veces no se puede curar. Entonces hacemos cirugía paliativas. Sacamos un pedazo de colon para evitar que se obstruya, o hacemos un bypass de colon, ¿no? Hay algunas técnicas para aliviar molestias, nefrostomías, urostomías, ileostomías, derivaciones, bypass. En algunos casos se le pone prótesis en caso de fracturas patológicas de cadera, ¿no? Otra de las cosas que ayuda a paliación, esto ya está. Son algunos pacientes, por ejemplo, cáncer de esófago, no pueden pasar. Le hacemos una gastrostomía para que le demos quimio-radio, después se elimina el tumor y el paciente puede volver a comer. Pero si yo no le pongo una técnica, va a pasar un mes y medio sin comer, se muere. Entonces, son técnicas de nutrición, biopsia secundaria, los tumores cambian. Es muy frecuente que tenemos un tumor, un cáncer de mama luminal A que lo hemos tratado, después de 2 o 3 años vuelve la enfermedad, hay que volver a hacer biopsia, porque de repente ya no es luminal A, de repente es triple negativo. Por eso hacemos biopsias secundarias. Accesos venosos cuando hacemos quimias largas, ¿no? Que pueden ser accesos venosos hacia afuera o implantables. Le ponemos una cajita y lo ponemos acá dentro. Nefrostomías y cáncer de cuello uterino es muy frecuente, que es porque agarra los uréteres. Y por último, técnicas de rehabilitación, ¿no? A veces mujeres jóvenes le hacemos una mastectomía y la podemos reconstruir la mama con un colgajo del dorsal ancho, se llama TRAM. Todas las mujeres tienen pancita. La pancita la ha dado Dios para que la podamos sacar así como está. Lo llevamos arriba por el subcutáneo y hace un volumen mamario y después se le tatúa el pezón, ¿no? Y además le corrige y ya queda sin pancita. Y también se puede hacer un dorsal ancho. El músculo dorsal ancho se saca con una pastilla de piel, se gira hacia adelante y se reconstruye la mama y queda bastante bien. También es importante que el cirujano haga el seguimiento de los pacientes. Los pacientes con gastrectomía tienen muchos síndromes post-gastrectomía. Se imaginen todo el cambio. Le han sacado esta parte del estómago, este es un BIRRO 2, una gastroenterolastomosis laterolateral. Entonces, ¿qué va a pasar? La comida entra muy rápido acá. No tiene píloro que le ayuda a que se quede la comida un rato en el estómago. ¿Qué pasa a nosotros? Tu causa que te has comido se queda en el estómago. Ahí tienes el píloro que cierra y se queda triturando el descanso con ácido clorhídrico. Acá no tiene. La causa pasa de frente al intestino delgado, se distiende, le da un reflejo vagal, suda, le da náuseas, taquicardia, a veces se desmayan, entonces eso se llama dumping. Son problemas después, con el tiempo se acostumbran, ¿no? O si sacan todo el estómago, peor, ¿no? Una ilerrup, si ha sacado todo el estómago, el paciente tiene que adaptarse. Entonces hay muchos síndromes post-gastrectomía. Eso también es rol del cirujano, seguir a estos pacientes para que anden bien. Y por último, como en todo, investigación, ¿no? Este es un cirujano, Charles Drayton Hayes, premio Nobel de 1966. Estaba cansado de ver a sus amigos
a sus pacientes mayores con cáncer de próstata que no había nada que hacer. Hasta que se le ocurrió a uno, si esto es por la testosterona, hagámosles una orquiectomía. Y entraron los pacientes, los días todos entraron, y se hacía la orquiectomía, al día siguiente se iban a su casa caminando, no les dolía nada porque eliminaba la testosterona. Le dieron el premio Nobel porque inició el tratamiento hormonal del cáncer de próstata. Muy bien. Algunos aspectos técnicos de la oncología quirúrgica. En el preoperatorio nosotros tenemos que ver si es operable o inoperable. Son cosas, puede ser que el paciente sea operable, pero no le convenga estar operado, ¿no? O a veces es inoperable, que quiere decir que técnicamente no se puede sacar ese tumor. Si es operable, el paciente parece en qué condición de sobrevivir a la cirugía. Va a ir bien, lo opero. Pero si es inoperable, el riesgo operatorio es inaceptable. Si es un paciente cardíaco, insuficiencia renal, con varias yayas, diabético, digamos, no le puedo hacer una cirugía grande, no le voy a hacer una duoderopancreatectomía porque se va a morir. Entonces, eso nos va a decir, ¿es operable o es inoperable? La otra cosa importante también en el preoperatorio es si es resecable o irresecable. A veces el tumor lo podemos sacar, pero el riesgo de sacarlo también va a ser muy grande, ¿no? Resecable, de acuerdo al análisis clínico, bioquímico y por imágenes, el tumor parece que se puede sacar. Pero el resecable lo vemos ya en las imágenes, invade muchos órganos, está muy pegado a la columna, está pegado a órganos nobles, a la aorta, a la cava, entonces mejor ni operable, ese es un tumor irresecable. Ya no depende como el operable de la persona, depende del tumor. Entonces tenemos que, lo ideal del acto operatorio es que sea resecable, que sea curativo, es lo que tenemos que buscar. Pero a veces son paliativos y cuando son irresecables, lo mejor es no operar. Ahí, ¿qué hacemos? O le damos quimio neoadjuvante o quimio paliativo o radioterapia. En la cirugía, todo está conmigo en la mañana. Hemos operado, ¿ha quedado tumor? No. Entonces en la cirugía R0, no hay persistencia de enfermedad microscópica. No, yo lo vemos macroscópica, yo lo veo, no ha quedado tumor. Pero a veces pues lo sacamos y sí quedan ganglios o queda algo que no se puede sacar. Entonces R1 es persistencia de enfermedad microscópica y persistencia de enfermedad macroscópica. Si yo veo que queda enfermedad, es macroscópica. Pero en algunos tumores, como por ejemplo el ovario, aparentemente hemos sacado todo, pero puede haber enfermedad. Por eso en ovario hacemos lavados, y en el agua la mandamos a estudiar a ver si hay células sueltas, ¿no? Entonces hay tres tipos de resultados de la cirugía. R0, como la de ahora, no queda enfermedad. R1 queda enfermedad microscópica y R2 queda enfermedad macroscópica. Si queda enfermedad macroscópica, ¿qué debo hacer? Marcar. Le pongo clips, como los clips de la engrapadora, para después darle radioterapia. Anoten, que no te examen, anota primero. De verdad, yo los exámenes de lo que hago y lo que no sé en el slide, ¿no? Pero la cirugía depende de algo muy importante, el patólogo. Si no tenemos un buen patólogo, estamos fregados. Y el patólogo, ¿qué nos va a decir si el margen es positivo? Es decir, cuando la neoplasia llega hasta el límite de la pieza de resección, ¿no? A veces queda 1 milímetro, bueno, ya, otro de 2 milímetros, mejor, 3 milímetros, mejor. Pero este margen positivo indica que ha quedado enfermedad, entonces ya no es una R0, sino es una R1, porque es microscópica la enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Radioterapia. Entonces, en resumen, para hacer una buena cirugía, tengo que saber la técnica, es decir, cómo se opera. Lo que me han escuchado renegar toda la mañana. Así no, la hagas así, ¿por qué pesa así? No les doy a los pacientes con la pinza en la mano. Y uno de ustedes entró a operar, ¿no? ¿Dónde está la cirujana? Ah, ahí está. Lazo la vega, entró a operar. Muy bien. Entonces, la técnica la tienen que saber. La táctica quiere decir cuándo utilizo esa técnica y en qué momento, ¿no? Y todo debe estar basado en anatomía. Si yo no sé anatomía, estoy fregado. Entonces, el balance de una adecuada técnica con una táctica bien aplicada y la anatomía va a depender del riesgo de la cirugía oncológica. ¿Qué beneficios tiene la cirugía? El paciente queda sin enfermedad, si es un R0, ¿no? No tiene efecto cancerígeno. Ustedes han escuchado, la quimioterapia produce cáncer. Después de mucho tiempo, muchas drogas de quimio pueden producir cáncer. No hay resistencia biológica. Si yo le doy quimio, después recidiva, tengo que cambiar de esquema, porque no está respondiendo.
ya no puedo regresar a lo mismo. La cirugía no, puedo operar varias veces, no hay resistencia biológica. Igual con la radioterapia. La radioterapia solo puedo dar una vez, no puedo volver a dar porque los órganos tienen una capacidad límite de absorber radioterapia. Y además es mucho más barato que una quimio y la radiación. Por lo tanto, esas son las ventajas de la cirugía. Acá en el ejemplo ven un tumor de partes blandas. ¿Qué hago? Lo opero grandazo, mire cómo ha quedado. Después le hago un injerto, no pasa nada, queda muy bien, pero controlo la enfermedad, no dejo nada de enfermedad, el paciente no tiene que hacer quimio ni radioterapia. Con los melanomas igual, este es un melanoma, fíjense, tremenda carne que se le saca arriba abajo, ¿no? Porque así se puede curar el melanoma, ¿no? 62% de pacientes se curan solo con cirugía, 25% por radioterapia, 4% con quimioterapia, he descontado los 5%, y 9% con tratamientos combinados, quimio radio, cirugía radio, radioquimio, etc. Muy bien, vamos a pasar a otra cosa. Dolor y cáncer. El paciente con dolor, con cáncer, debe ser tratado por el médico de familia, el médico de cabecera, el médico general. Por eso es que todos los médicos tienen que aprender a tratar bien el dolor. Son 4 cosas importantes que le van a tener que aprender. Fíjense, 2/3 de los pacientes que diagnosticamos de cáncer tienen metástasis en el momento que se diagnostican. Y 30% de los pacientes ya tienen dolor. En la historia natural de la enfermedad, 80% de los pacientes van a avanzar su cáncer y van a tener un dolor por cáncer. Entonces, manejar el dolor es muy importante. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo. Pero también pueden aparecer otros síntomas asociados al cáncer avanzado, como son falta de apetito, ansiedad, baja de peso, estreñimiento, náuseas, vómitos y ahogos, disney. Un enfermo con cáncer avanzado puede sufrir cerca de 10 síntomas de forma simultánea. Entonces, fíjense, es un gran sufrimiento. Por eso le tenemos ese cuco al cáncer, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a tratar a estos pacientes para que no tengan tanto sufrimiento. Este es un estudio sobre la incidencia de síntomas en pacientes con cáncer. Dolor, anorexia, fatiga, disnea, delirio y depresión. En la parte final, ¿no? Cuando tengan enfermedad avanzada. ¿Y cómo lo tratamos? Con opioides. El consumo terapéutico de morfina es un indicador del desarrollo de los cuidados paliativos. Desgraciadamente, en Latinoamérica estamos muy lejos del óptimo del consumo de morfina. Los 10 países más desarrollados del mundo se llevan el 75% de morfina, es decir, un 50 miligramos per cápita usan los gringos y los europeos de morfina por año. El 25% restante es consumido por el resto de los países del mundo, ¿no? Esto indica una gran desigualdad en el tratamiento del dolor. El consumo promedio global es 5.98, fíjense los desarrollados, 50, 5.98. Y América Latina, 1.7. Casi no usamos morfina. Si usted pregunta si alguien tiene familiares médicos, pregunta, Lazo de la Vega, pregunta a tu papá si tiene recetario para drogas. La mayoría de médicos no lo usan, ni lo tienen. Nos da miedo usar morfina. En Estados Unidos los operan de una apendicitis, les ponen morfina. Lo operan de la vesícula, les ponen morfina. Chile es el país con mayor consumo de morfina de la región, 3.62, fíjense, un poco más de la media de Latinoamérica, pero muy por debajo del consumo global y mucho menos que los americanos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a manejar el dolor, no tenemos que tener miedo a la morfina. Fíjense el consumo por país, ¿no? Acá está, Perú, 0.20. Acá este es por país. Los más desarrollados, Estados Unidos, Australia, Francia. Bajito, aquí viene Latinoamérica. Acá está Guatemala, Vietnam, Nepal, India. Por acá está Colombia, miren, nos gana 7.8. Nosotros estamos en 1 y pico. Estamos por acá más o menos, ¿no? Acá está Perú, 0.20. Mira, Estados Unidos, 29.53. Estamos muy lejos de la media. Tenemos que perder el miedo y saber usar bien estas drogas. ¿Qué cosa es el dolor? Según la Agencia Internacional para el Estudio del Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño tisular real o potencial
o descrito en términos de daño. Acá nos vamos a parar un ratito porque hay una cosa que yo quiero que entiendan bien. Es una experiencia sensorial y emocional. El dolor que yo siento es diferente al que ella va a sentir. Y tú, cada uno tiene un dolor diferente. Por eso es que cuando los posoperados unos se mueren de dolor y otros no tienen nada. El otro día operé a una señora de un tumor de ovario. La operé el martes como a las 5 de la tarde. El miércoles a las 8 de la mañana ya se quería ir y se fue. Salió con su cartera caminando, chao, ya estoy bien, me voy. Las enfermeras no podían creerlo. Es una persona que tiene una buena tolerancia al dolor. Claro que los hombres diferentes. Operas a un hombre de apendicitis, le dura 7 días. Pero eso es así, las mujeres son más tolerantes al dolor. No sé si están preparadas para el parto. Algunas, no todas. Porque otras, ay. Una vez me iba a Lima a un congreso. Corriendo, me subí el avión, mi maletita arriba, todo, llego abajo, llego al congreso, me siento y el dedo, ¡pac!, se me cae. Todavía quedado así chueco. Se caía. ¿Qué pasó? Se me rompió el tendón. Y no me di cuenta, ni me dolió. Cuando ya me dije, ya me hice yo el diagnóstico, ya me jodí, dije. Regresé, me tuvieron que poner un clavo, estuve un mes con un clavo que salía acá, que le puse una tapita de colinos, me ponía un guante y 2 guantes para seguir operando, por un mes no podía operar. Entonces, sentir el dolor es bueno. Yo no sentí el dolor. Entonces, eso es malo. Entonces, el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Por eso que a veces, ¿con qué calmas el dolor? Con un ansiopado, un ansiolítico, con un alprazolam, se le calma en vez de que una morfina. Porque hay un problema emocional, ¿no? La sensación real del dolor es invariablemente subjetiva. Esta señora que le contaba de la amputación, yo tomo mis precauciones antes de amputarla, ¿no? Por ejemplo, llamo al kinesiólogo que le enseñe a usar las muletas antes de operar, para que sepa cómo se va a parar, cómo va a hacer. Y la kinesióloga me dice, doctor, llame al psiquiatra porque se va a deprimir, porque sin ver, sin piedra, se va a... El día siguiente de la operación la llamé a la fisioterapeuta. A ver, pregúntale cómo está. Ay, doctor, gracias a Dios, ya me puedo mover, se movía así. Porque tenía una pierna que le pesaba tanto y que le dolía tanto que lo que quería estaba sin la pierna. Entonces, ¿por qué? Porque es emocional. La señora no usó un analgésico todo el día que estuvo, 80 y tantos años. Entonces, es una cosa que depende de cada uno y eso tiene que tener en cuenta. Otra cosa importante es saber si el dolor es agudo o crónico. Es completamente diferente. El dolor agudo es el que ustedes han visto siempre en emergencia, es un común. Despierta ya. Se le va a caer la cabeza. No, tú no, la de atrás. ¿Ves? Es un sueño que es la bendición. En cambio, el dolor crónico es más raro. Si ella seguía así, que va a tener un dolor agudo, muy común. Va a durar menos de 6 meses, rapidito, porque va a dar tortícolis, ¿no? Es útil y protector, le va a decir, enderezate para que no me duela, ¿no? En cambio, el otro es inútil, no tiene ninguna función el dolor crónico. El agudo es unifactorial, está chueca por ver, así, ¿no? O el apéndice, saco el apéndice, acabó la operación, se aclaró el dolor, el paciente no tiene más molestia, como la chica del ovario. Se le sacaba, lo hicimos con la paroscopía, le sacamos el ovario, se fue a su casa, se acabó todo, ¿no? Porque estaba torcido todavía. En cambio, el otro es plurifactorial. Vamos a ver, muchas razones dan este dolor crónico, lo que lo hace más difícil de tratar. El dolor agudo produce ansiedad. Ay, yo quiero que se pase ese dolor. Tengo un cólico menstrual, quiero una paciencia. Qué bien, ya está. Entonces, produce ansiedad. El otro, como no se puede curar, como dura mucho tiempo, produce depresión. La conducta en el color es reactiva. Me estoy quemando, le tiro la mano. Me estoy pinchando, saco la mano, ¿no? Entonces es reactiva. En cambio, el otro es de aprensión. No quiero hacer nada. Los médicos una vez no me quitan el dolor. Estoy hace 6 meses con dolor. Es una aprensión. El modelo es el modelo clásico del dolor. En cambio, acá es pluridimensional. Se suman varias cosas, como vamos a ver. El objetivo terapéutico de este dolor es la curación. Yo hago una intervención médica o algo y se acabó el problema. Está curado. ¿No? El infarto es un dolor agudo, entonces va a llevar a la curación. El paciente va a estar ansioso, se desespera, quiere que le solucione rápido porque busca la curación. Y el tratamiento tiene que ser lógico. En cambio acá, el objetivo es readaptarse a la nueva vida y el tratamiento es variable y empírico, va a depender de cada uno. Por eso tienen que tener armas para manejarlo. Cuando decimos que el dolor crónico es multifactorial, ahora lo van a entender mejor.
Fíjense, 78% por invasión tumoral, ya sea los huesos, nervios, vísceras, estructuras vasculares o serosas, ¿no? El otro día con un grupo vimos una señora que nos la mandaron de radioterapia para que le veamos el cuello uterino, que tenía un dolor atrás. Entonces yo le dije, cuando tiene dolor atrás, debe seguir con un cáncer grande. Ya había hecho radioterapia, ya habían hecho quimio, todo, y seguía con dolor. Entonces, ¿qué pasa? Las estructuras están inflamadas, ¿no? 19%, aparte del tumor por cáncer, 19% está asociado al tratamiento quirúrgico. Las toracotomías, histerectomías, hasta incluso las mastectomías duelen como 2 o 3 meses después. La quimioterapia puede producir neuropatía periférica, mucositis, ¿no? La produce dolor. Las venas duelen de tanta quimio. La radioterapia puede producir fibrosis de los plexos, mielopatías. Y aparte de todo este dolor de los tratamientos del tumor, 3% va a estar asociado a otras comorbilidades, artrosis, migrañas, osteoporosis. Y 80% de pacientes tienen 2 causas y 30% tiene hasta 3 causas de dolor. Por eso decimos que es multifactorial. Entonces yo tengo que atacar con varias cosas porque es un dolor difícil de manejar. Y tenemos que ver esto que es la parte más pesada porque siempre nos olvidamos. Esto lo han hecho ustedes en fisiología y en neurología, no sé si lo han hecho, lo van a hacer. Hay varios tipos de dolor, nociceptivo y neuropático. Nociceptivo son señales dolorosas de las terminaciones nerviosas, donde está el tumor al final. En cambio, neuropático por daño de las fibras gruesas, las fibras nerviosas. Son 2 tipos porque vamos a tener que tratarlos diferente, ¿no? Ahora, en cuanto a los nociceptivos, hay 2 formas. El somático, de las partes sólidas, los huesos, la piel, las partes blandas, que es el tumor que invade, que aprieta, que hace, y ese es el somático. Clínicamente se manifiesta como un dolor sordo, continuo, pero bien localizado, porque como está en las fibras nerviosas terminales, el paciente me dice, acá me duele, doctor, allá, va a buscar, ahí está el tumor. En cambio, el visceral va localizado, profundo y opresivo. El típico es el cólico menstrual, me duele por acá, me duele, trozo y se pasa, ¿no? Entonces, y queda, esto es un problema vegetativo, puede dar náusea, puede dar vómitos, sudoración, taquicardia, aumento de presión arterial y puede irradiarse a otras zonas. Ese es el nociceptivo visceral. Entonces tenemos somático y visceral. El somático va a calmar con analgésicos comunes, el visceral con principalmente antiespasmódicos. Por eso te hace bien un antiespasmódico, no está con cólico menstrual. Porque ¿qué pasa en el cólico menstrual? El útero trata de botar el contenido endometrial, por eso se contrae. Todo lo que es hueco bota lo que no está ahí, tiene que sacar, ahí viene el cólico. Hay algunos tipos especiales de nociceptivo. El somático, hemos dicho, es intermitente constante, el cólico, como una puñalada localizada en cierto sitio. Por ejemplo, infiltración por sarcomas. Nociceptivo visceral, intermitente, constante, calambre, opresivo, mal localizado, a veces referido. ¿Cuándo? Por ejemplo, con metástasis intraabdominales. Si viene un cáncer gástrico con dolor en el hipogástrico, no va a llegar el estómago ahí, ese tiene metástasis que le está causando el dolor. Y el nociceptivo óseo es constante, es un dolor sordo, localizado y puede tener características neuropáticas, especialmente las metástasis en las vértebras que aprietan los nervios. El dolor neuropático, hemos dicho, hay daño por compresión, buen paquete nervioso. Entonces, ¿qué va a dar? Disestesia, quemantes, dolor constante, irradiado, hormigueo, pinchazón, como fuego. Por ejemplo, la neuralgia posherpética, ¿no? Le dicen el fuego de San Ignacio. Como le decía que San Ignacio lo yo tenía antes y me dolía un montón. Entonces, como que algo me quema, siente la señora un latigazo. Neurálgico es como un disparo, una puñalada lancinante, una descarga. Por ejemplo, la neuralgia trigémina, que hemos dicho que el neuropático, los nervios importantes están comprometidos, ¿no? Hay dolor neuropático inducido por la cirugía. ¿Por qué? Porque cortamos nervios, ¿no? A la señora que les comentaba le hemos cortado los nervios anteriores de la pierna y el ciático. El ciático es tan grueso como esto, ¿no? Entonces, puede haber un dolor fantasma por amputaciones, sí. El síndrome post-mastectomía, síndrome post-toracotomía. El dolor neuropático inducido por la quimioterapia. ¿Por qué? Produce desmielinización de los nervios. Todos los platinos producen eso, la vincristina, la vinplastina también. Por eso los pacientes dicen, tengo primero sensaciones de hormigueo y después me duele. No pueden ni agarrar un vaso, ni a veces caminar por el dolor tan fuerte. Hasta las 4, ¿no?
así que todavía no se duerme. Cuando yo le decía que es multifactorial el dolor, es porque es como un iceberg. Nosotros estamos viendo el dolor acá arriba, pero fíjense todo lo que está escondido, todo lo que está abajo, ¿no? Esto le llamamos al paciente dolor total. El paciente con cáncer viene con, me dice, doctor, me duele de los pelos a la uña, todo me duele. ¿Acá le duele? Sí, también, acá también, todo me duele, no quiero saber nada. Y le quiere pegar a uno. Y les han pegado a varios colegas, les han pegado a los pacientes. Acá hay una paciente que era esquizofrénica, que le pegó al de quimioterapia porque se le cayó el pelo. Pero bueno. Entonces, el dolor total se caracteriza porque hay problemas físicos, ya lo hemos hablado y no vamos a entrar en detalles. Hay problemas psicológicos, les imaginan ansiedad, miedo de sufrir, depresión. Hay un problema social, ¿no? Si los hombres, por ejemplo, se sienten mal porque era el sostén de la casa y ya no pueden trabajar, se sienten muy mal, todo eso va a repercutir en el dolor total. Y hay un problema espiritual también, ¿no? Porque a mí, me acuerdo, tenía que atender a muchos curas, algunos, unos santos, no se quejaban, pero me acuerdo un padre que tenía un cáncer de páncreas y tenía un dolor y lo operaron y se fistulizó y sufría y decía, ¿por qué a mí? Yo que he dado mi vida a Dios y ¿por qué me manda a mí? Eso es muy frecuente, ¿no? Entonces hay problemas espirituales, el enojo al destino, pérdida de la fe, otros al revés, se pegan más a la fe, ¿no? Buscan encontrar un sentido a su vida, miedo a lo desconocido, saben, me va a morir, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces es muy complejo, va a depender de la personalidad, todo, y el médico tiene que aprender a manejar todas estas cosas de la mejor manera posible, como vamos a ver luego después. Entonces, el cáncer, el dolor por cáncer varía terriblemente, ¿no? Se presenta, ya hemos visto, cuando el cáncer es avanzado, cuando se está curando, 59% de la terapia contra el cáncer, tercera paciente de los pacientes oncológicos tienen cáncer, porque vienen con tumores así, fíjense, este es un tumor en la axila. Son ganglios de la axila que la tenía así. O esta pobre señora que la operaron y no le hicieron rápido radioterapia ni quimio, y fíjense, después de la mastectomía volvió el tumor en la piel, porque seguro era un tumor muy grande que debieron haberle dado la quimio antes para tener piel sana, no que la pobre, por operarla, fíjense lo que pasó. Entonces hay unos cánceres que producen más dolor. Por ejemplo, cabeza y cuello. ¿Se acuerdan de anatomía? Hay un huequito que se llama la fosita pterigoidea, ¿no? Que pasan por ahí 8 pares craneales. Es chiquitito, creo que ni la han visto en anatomía. Entonces, imagínate un tumor ahí, todos los pares craneales duelen. Duele acá, duele allá, duele terrible. Entonces, cabeza y cuello duelen mucho. Por eso 67 al 91% es uno de los dolores más intensos. Por eso Freud se volvió morfinómano. Cáncer de próstata da muchas veces metástasis a los huesos. Entonces, 56 al 94% produce dolor. Muchas veces, un paciente varón mayor de 60 años que piense con un dolor que no cede, piense mal, cáncer de próstata. El cáncer de mama también da metástasis a los huesos. 40-89% vienen con dolor. Ayer vino una chica joven de unos 32, 40, no, ya debe tener 45, que hace 16 años lo operé del cáncer de mama. Y lo único que dice, doctor, estoy con un dolor aquí en el hombro de hace 2 meses que no se me pasa, hecho todo y me duele. Vamos a buscar que no sea cáncer. Todavía no se lo estamos buscando, ojalá que no. Pero la obligación es descartar que sea cáncer. Yo hice mi especialidad en Argentina y cuando llegué, una familia de acá muy conocida me llama y dice, doctor, ¿puede venir a ver a mi mamá? Sí. Tenía un ojo más afuera que el otro, así, un exoftalmos unilateral. Le digo, esto debe ser un tumor, a ver, la voy a examinar. La examino y veo que no tenía una mama. ¿La han operado en cáncer de mama? Sí, pero hace 20 años, 30 años todavía ni le dieron quimio ni radio, porque en ese entonces no había ni quimio ni radio. Le digo, esto es una metástasis del cáncer de mama. No, no puede ser. Agarré una hojita, aguja fina, lo puse, saqué, mandamos a hacer papel colado, cáncer de mama, ¿no? Entonces, el cáncer de mama da metástasis tardíamente a cualquier lugar. Y el cáncer de páncreas. El páncreas está en medio del mediastino abdominal, produce mucho dolor, muchísimo dolor. Cuando Jesús estaba predicando ahí por Cafarnaúm, después de predicar vino una señora, ay no, señor, me duele acá. Ya, te voy a quitar el dolor, agárrala con fe y la soltala. ¿Se fue? Sí, se fue ya. Ay, gracias. Se fueron a otro sitio, a Belén, por decir, a predicar. Estaba predicando y vuelve la señora. ¿Qué pasa, hijita? Pues tienes que tener fe, agarra con fe. Agarra. ¿Se está pasando? Sí, ya se pasó. Y se viene a otro pueblo. Van a otro pueblo y vuelve la viejita a agarrar. Y San Pedro dice, señor, vámonos porque debe ser cáncer de páncreas. Es el que más duele. Y Dios lo cuida. Y entonces, ¿qué hacemos con toda esta desgracia?
tenemos que manejar bien el dolor. Y acá viene lo más importante. Primero tenemos que evaluar el dolor. ¿Cuánto me duele? ¿Me duele como 0? ¿Me duele como 10, que es el máximo dolor? Si es una persona chiquita, ¿estás así? ¿O me duele así? ¿Estoy así? ¿O me duele así que ya está gritando? ¿No? Entonces tengo que evaluar el dolor. Esto se llama la escala visual del dolor. Puede ser numérica o puede ser visual. Evaluar el dolor es muy importante porque yo sé si tengo que aumentar o quitar lo que le estoy dando, ¿verdad? Fíjense, este es un cáncer de ano. No se veía el potito. No se ve. Tengo que hacer una colostomía porque si no, no veíamos nada, ¿no? Entonces imagínense, para llegar a esto, el dolor que debe tener. Si uno está 6 días con diarrea, se irrita y ya empieza que le duele. Imagínense el dolor que debe tener con eso, ¿no? Y así todo viene tardísimo, ¿no? Entonces hay que medir el dolor. Entonces primero medimos el dolor. Segundo, utilizamos la escalera del dolor. Esto es una propuesta de la OMS que está hace más de 20 años y los médicos malan queremos entenderlo. Y es una cosa muy simple. De acuerdo al EVA, de evaluación del dolor, yo voy a tener de 1 a 3, 4 a 6, 7 a 10. De acuerdo a la intensidad del dolor, yo voy a aplicar la escalera del dolor. El primer nivel, cuando el dolor es tolerable y no es muy fuerte, ¿qué tengo que usar? AINES, ¿no? Analgésicos no opioides. AINES, paracetamol, metamizol, lo que ustedes quieran. Eso sí, como vamos a ver, dosis adecuadas y al tiempo adecuado. Y ahí, si esto persiste, sube el dolor, paso al segundo nivel, que uso los mismos analgésicos opioides, no opioides, pero le voy a sumar ahora los opioides débiles. Opioides débiles más un AINE. El ejemplo típico es el tramadol, que tiene tramadol más paracetamol, el saldiar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le doy tramadol más paracetamol, dihidrocodeína más metamizol, codeína más paracetamol, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces estoy asociando un opioide débil a un AINE. Pero si sigue el dolor, sube, ya tengo que usar drogas del tercer escalón, que son opioides potentes. Ojo, los opioides potentes no se deben asociar con los opioides débiles. ¿Puedo asociarla con los AINES? Sí, pero no con los opioides débiles. ¿Por qué? Porque van a potenciar los efectos colaterales. Ya los opioides tienen efectos más graves que los AINES, ¿no? Producen estreñimiento, visión borrosa, pueden producir retención urinaria, pueden producir náuseas, pueden producir vómitos. Por eso al comienzo, yo por ejemplo cuando necesito algún tramador siempre lo doy en la noche, porque el paciente se duerme, le hace en la mañana, va a tener náuseas y dice, esta es una porquería, no quiero usarlo. Y es muy buen analgésico, ¿no? Entonces, primer nivel, AINE. Segundo nivel, AINE más opioides débiles. Tercer nivel, opioides potentes y puede ser con AINE. Y en todos puede usarse coadyuvantes. En cualquier nivel del dolor, coadyuvantes son sustancias que van a ayudar a manejar el dolor. Como hemos visto que es subjetivo, yo puedo usar un ansiolítico. Como hemos visto que es subjetivo, le puedo usar aceite de cannabis, que está de moda. Entonces él feliz va a tomar su cannabis, pero lo que le va a hacer es el llamador. Entonces tengo que usar coadyuvantes. Todo, ahorita van a ver hasta Reiki les hacemos usar. Todo vale. Esto es otra cosa importante. Esto es muy importante. ¿Por qué fracasa el tratamiento del dolor? Porque se olvidan de estos principios. ¿Cuál es la mejor vía para el dolor? Vía oral. Acuérdense que este es un dolor crónico que va a durar meses. Entonces hay que darle vía oral, pero no va a estar pinchando cada rato. La gente pide, porque los peruanos nos encantan las inyecciones. Mejor ponga la inyección más rápido. Sí, pero también más rápido se va, saben ustedes, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es por una vía oral. Horario fijo. Ver qué droga la uso, cuál es la cinética de esa droga para darlo cada 6 horas, 8 horas, 12 horas, ¿no? Porque si yo le doy paracetamol mañana y noche, a las mediodía va a estar con dolor, porque el paracetamol vive de 6 a 8 horas, ¿no? Individual, habíamos visto la parte subjetiva, cada uno es diferente, entonces tengo que ir titulando a cada persona la mejor forma de darle el dolor. Y detallada, tienen que escribirle bien, antes, después de los alimentos, a qué hora, cómo toma, ¿no? Porque si no, sale a la puerta, no va a entender y le va a ir mal el plan que ustedes hagan para el manejo del dolor, ¿no? Acá es una tomografía, fíjense, el tumor, parece una pelota dentro del estómago. Este es un GIST. El jueves, los que estuvieron conmigo el jueves, vino un dentista que tenía un GIST. Esta es la imagen de ese dentista que antes de que lo operemos. Esto fue operado en 2017. ¿No? Entonces, imagínense esa persona, tiene esa cosa en el estómago, todo el día le duele, todo el tiempo se tiene lleno, es como si tuviera un balón gástrico ahí.
Entonces, la base de esta escalera del dolor que hemos visto son los AINES, ustedes ya lo conocen, inhibe la síntesis de prostaglandinas, estos sus mecanismos de acción. Unos son más gastroresivos que otros, pero son de gran utilidad. Desgraciadamente hay personas que son alérgicas a los AINES, hay que tener cuidado. Este es otro cuadrito importante. Esto, en la primera parte vemos el tiempo de vida media de las drogas, de los AINES, todos son AINES, ¿no? Entonces hay AINES que duran hasta 5 horas, otro de 5 a 15 horas y otro más de 15 horas. Y esto va a ser importante para que cuando yo recete lo dé adecuadamente. Si este que dura más de 15 horas lo doy cada 8 horas, voy a terminar con gastritis, ¿no? En cambio, si este lo doy muy alejado mañana y noche, va a haber el centro sin dolor. Este sí podría usar mañana y noche porque tiene varios tipos de duración. En la segunda parte están los, de acuerdo a su potencia inflamatoria. Muchos cánceres van asociados a inflamación. Por ejemplo, cuando agarran los huesos. Entonces, algunos tienen poco insignificante poder antiinflamatorio, como el paracetamol, por eso es tan útil, no produce gastritis como los otros AINES, ¿no? Analgésicos antiinflamatorios moderados, el ibuprofeno y el diclofenac. Por lo tanto, estos van a ser mucho más útiles cuando está el nervio involucrado. Y analgésicos antiinflamatorios potentes, salicilatos, que casi no usamos, porque es un dolor crónico. Entonces, si yo le doy ácido acetil salicílico mucho tiempo, va a tener hemorragia digestiva, ¿no? La dipirona sí es potente, no produce tanta hemorragia digestiva, ¿no? Nuevas drogas como el etobolaco y la indometacina. Lo malo de la indometacina que también puede producir hemorragia digestiva. Y por último, su clasificación sobre la isoenzima COX-2. Los que pueden dar hemorragia digestiva y los que no dan tanta hemorragia digestiva, ¿no? Especialmente los COX-6, que son los nuevos analgésicos que están dando, el meloxicam es de mucha utilidad, ¿no? Y los otros son los ya conocidos antes. Y entonces, si nosotros usamos bien este cuadrito y lo mezclamos con este otro, los principios del tratamiento, y la escalera de Lowe's, vamos a tener un adecuado manejo del dolor. Efectos de los AINES farmacológicos, ya saben, todos son analgésicos, todos son antipiréticos, unos son más antiinflamatorios que otros, antiagregantes y generación de la regulación del reflujo vascular. Efectos adversos, intolerancia y úlceras, hay que tener cuidado, inhibe la agregación plaquetaria, inhibición de la motilidad uterina, inhibición de la función del flujo renal. Si son renales hay que tener cuidado, y la hipersensibilidad. Algunos, desgraciadamente, como les dije, son alérgicos. En cambio, los opioides se parece al opio, la amapola, el opio, son fármacos que tienen efectos similares a la morfina. Son utilizados para el dolor moderado o severo. Producen analgesia al unirse a receptores específicos dentro y fuera del sistema nervioso central. Por eso son tan potentes. Hay 3 subtipos especiales de receptores, ¿no? Mu, kappa y delta. Y los receptores, ustedes han visto, de las células son como pelitos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le damos la droga, la bloquea, se le pasa el dolor. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo, yo le voy dando cada hora, cada cierto tiempo, el organismo es muy inteligente, empieza a producir más receptores. Y yo necesito entonces más droga, más droga. Por eso tengo que empezar con las dosis adecuadas y ir subiendo poco a poco. Como vamos a ver, por ejemplo, la morfina no tiene techo. Puedes usar toda la morfina que te dé la gana, pero no de entrada, porque vas a tener muchos efectos colaterales. Pero como cada vez produce más receptores, yo le puedo seguir dando más y más, y el paciente va a requerir, por eso hay que ir poco a poco. Hay mucha variedad de los opioides. Los débiles, ya lo hemos visto, son anolitos puros, están utilizados en el dolor moderado, que no se ve en el primer nivel de la escalera del dolor. Potencia de su acción asociado a los no opioides. Tienen un techo terapéutico marcado por los efectos secundarios. No le puedo dar mucho tramador porque el paciente se estriñe, vomita, se marea, ¿no? Nunca asociar opioides potentes, ya lo he mencionado, ¿no? En cambio, la potencia de la morfina es la base especial para titular. El alivio del dolor agudo crónico o moderado grave, morfina. Y no muestra efecto techo ni analgésico. Una vez, por cualquier motivo, estuve en la unidad de cuidados intensivos en Chicago y yo era paciente. Ya me habían hecho una biopsia y en la noche me moría de dolor. ¿Qué pasa?
Al día siguiente vienen a pasar visita en un hospital docente y me cochinearon. ¡Ay, el doctor, sí, doctor, es médico, el doctor! Y me tiraron la cama. ¡Ay, mi doctor, ya está muy bien, si usted sigue así, mañana se va al piso, ya! Ya se iba, yo un ratito, anoche tenía un dolor terrible. Venía la enfermera, me ponía una inyección, qué rico me dormía. La verdad, sí, enfermera, ¿qué le han puesto al doctor? 3 ampollas de morfina en la noche. Yo estaba feliz, ya estaba como Freud viendo pajaritos. Y luego sí, pues, algo pasa. Sí, verdad, ¿no? Así son los médicos aquí en Estados Unidos. Sí, ¿qué pasará, no? Vamos a llamar al urólogo para que lo venga a ver. Me habían hecho una función renal y yo le dije, ¿puedo opinar? Sí, doctor, a ver, opine. Debo tener coágulos en la vejiga, es como el dolor menstrual. Entonces la vejiga se aprieta porque quiere botar los coágulos. Y lo que me pasa es eso. Sí, tiene razón. Ya, pues, vamos a llamar al urólogo para que le saque los coágulos. Sacar los coágulos se pasó. Pero lo que le quería decir es que la morfina no tiene techo. Puedes dar toda la morfina que quieres, ¿no? Lo que pasa es que si lo das mucho de golpe, puedes tener efectos colaterales más rápidos, como son depresión respiratoria. Y lo que les decía, es importante los coadyuvantes, que son, por ejemplo, los glucocorticoides, son buenísimos, antidepresivos, anticonvulsivantes, usamos gabapentina, carbamazepina, todos esos. ¿Por qué? Porque el dolor neuropático hay problema del nervio, entonces estos anticonvulsivantes mejoran la transmisión neural. Usamos antidepresivos porque acuérdense que el dolor es subjetivo, ansiolíticos también, ¿no? Terapias tópicas, tú le das el tratamiento, pero además le das una frotación excelente. ¿Y qué frotación? Una buena y barata, Ubresan. ¿Conocen Ubresan? ¿Sí? Para las vacas, para la ubre de la vaca. ¿Pero qué tiene? Tiene ácido acetil salicílico. Un pote de este pote cuesta 20 soles. Te los frotas, te hidrata la piel maravilloso, huele rico, y de paso el paciente está feliz, frotándose, y le sale barato, ¿no? Terapia tópica, neurolépticos, relajantes musculares, tai chi, reiki, todas esas cosas los distraen, entonces piensan en otra cosa, ¿no? Ahora, si el paciente, por ejemplo, es un lector, va a poner a leer y se va a pasar el dolor. Entonces, todo eso tiene que manejarlo. Entonces, en resumen, el manejo del dolor. Lo primero que tienen que hacer, un aire, paracetamol, metanzol, cualquier aire. Si va bien, cuando viene a controlarlo con la escalera del dolor, continúa. Si no, avanza. Segundo nivel del escalón. Primer nivel, más un opiáceo débil. Codeína, tramador, lo que ustedes quieran. Si va bien, continúa. Si no, avanzan al tercer nivel. Aquí ya usamos opioides fuertes, fentanilo, oxicodona, buprenorfina. La buprenorfina es un analgésico opioide muy bueno que viene en parche. Entonces, si el paciente no puede comer o está vomitando, le ponen un parche y dura 3 días. Es una maravilla. O si no, morfina, que puede ser endovenosa. A veces nosotros les damos en la casa morfina subcutánea. Dura más y ellos mismos se lo pueden poner, ¿no? Y si así persiste, ya es un dolor irruptivo, es un dolor grave. Esto lo tiene que ver el anestesiólogo, que ya viene el bloqueo de presos. En todos hay que recordar que podemos usar algunos mecanismos para aliviar el dolor. El dolor neuropático, antidepresivos, anticonvulsivantes, ya les dije. En caso de metástasis ósea, por ejemplo, radioterapia, bifosfonato, lo que usamos para la osteoporosis, lo empezamos usando los oncólogos para recuperar el hueso. Los bifosfonatos disminuyen la resorción óptica ósea y entonces calma el dolor. Y los corticoides. Los corticoides son los mejores amigos del hombre. Son buenísimos, les ayuda, les da fuerza cuando tengan que ir a una fiesta, estén cansadas. Entonces, una dexametasona, salen bailando. Profesor, se lo voy a presentar después porque lo pongo siempre al final de cariño. Tenía 85 años y seguía operando, ¿no? Y un día pues lo encontré, ¡pam! Pinchar ese que yo le digo, profe, ¿qué se pincha? Dexametasona, se pinchó y se va a ir corriendo a operar. Y no tengan que tener cuidado en volverse morfinómanos. Paciente con cáncer, con enfermedad avanzada, no tiene tiempo para volverse morfinómano. Así que lo importante es aliviar el dolor. Hubo una época que estaba muy de moda cuando salió la morfina. Fíjense, en 1800, 1900, cuando salió la morfina, la codeína, todo el mundo empezó a probar. Entonces había cantidad de morfinómanos y morfinómanos, como ahora hay. Ahora vamos a hablar sobre el enfermo terminal. Es aquella... Uy, tenemos media hora. Voy viendo para no pasar.
Es aquella persona no susceptible de curación y próxima al óbito. 1 a 2 veces. Acá hay una cosa importante que ustedes tienen que entender. Hay un paciente que puede tener mucha enfermedad, pero no es paciente terminal. Pero hay otro paciente que sí tiene menos enfermedad, pero puede ser ya paciente terminal. ¿De qué va a depender? Que sea próximo al óbito. Los pacientes, por ejemplo, un paciente diabético no se va a curar, no es susceptible de curación, pero no todos los diabéticos están próximos al óbito, ¿no? François Mitterrand, presidente de Francia, estaba en campaña para ser elegido, como ahora Keiko Sánchez. ¿Ya? Y está en plena campaña, ¡ay! Me dolió la espalda. Fue donde su médico cabecera le toma una radiografía, le llaman Ben François, le dice, metástasis en todos los huesos. Y eso me dice, debe ser cáncer de próstata. PSA, altísimo, cáncer de próstata. ¿Qué hago? ¿Me voy a morir? No, le dice. ¿Puedo seguir en campaña? Sí, le dije. Hicieron su tratamiento, hicieron campaña, ganó, fue presidente de Francia y después volvió a ser reelegido. François Mitterrand. Y entonces, ¿qué quiere decir? Tenía mucha enfermedad, tenía cáncer en todos los huesos, pero le hicieron un buen tratamiento y siguió viviendo. Entonces, es un ejemplo de un paciente con mucha enfermedad, pero no terminal. En cambio, si yo tengo un paciente con muchas metástasis hepáticas, es un paciente terminal. Está fallando el hígado y no puedo curarlo porque no hay nada que lo pueda frenar. Próximo al óbito, ¿no? Entonces, hay una diferencia y eso es muy importante porque los hemos olvidado. Y lo que necesitamos con estos pacientes que están con enfermedad terminal, que tengan una muerte digna. ¿Y qué es una muerte digna? Una vez le preguntaron a Francisco Maglio, que es no es ese de la foto, es un bioeticista argentino, y dijo, una muerte digna es morir sin dolor, con capacidad de recibir y transferir el afecto y con lucidez. Es difícil, es sin dolor, con capacidad de recibir y dar amor y con lucidez. Por mi especialidad tuve que atender al señor Gustavo, había un doctor, Gustavo Quintanilla Pablet, fundador de la Católica, pata de William Morris. Ellos juntos hicieron esto. Y tenía un mieloma, ¿no? Es un cáncer de los huesos, un mieloma avanzado, había hecho 8.000 tratamientos, ya no tenía riñones, no funcionaban los riñones, estaba pésimo. Un día andaba con morfina y un día que lo voy a ver me dice, Gonzalo, un favor, mañana no quiero que me den morfina. Yo estaba muy bien, caminaba, conversaba, pero no quiero que me den morfina. ¿Por qué? Porque mañana me muero. Era filósofo. Mañana me muero. Y yo, filósofo, quiero sentir la muerte. Y he programado para venir toda mi familia, todos mis amigos, voy a conversar con ellos y me moriré en la noche. Bueno, pues si tú quieres. Le quitamos la morfina y así fue. Recibió a toda su familia y en la noche se murió. Entonces, lo importante es sin dolor, con capacidad de recibir, transferir afecto y con lucidez. Es difícil lograrlo, pero se puede. Cuando era residente, ya en uno de los últimos años, tuvimos un paciente, que hasta ahora me acuerdo, se llamaba Marchesiani. Era un actor de televisión y salía cortando pasto y haciendo propaganda de una pasta, Pomodoro Inca. Decía, Pomodoro Inca, ¿no? Y yo salía, pues, yo lo conozco, Pomodoro Inca. Tenía un cáncer de recto que fue mal, avanzó, hizo metástasis hepáticas y abdominales. Y ya estaba pésimo. Entonces me dijo, Gonzalo, me quiero ir a mi casa y yo te quiero contratar para que tú vengas todas las semanas, te mando yo el carro, porque vivía por Avellaneda y yo vivía en La Plata. Y quiero vivir ahí. ¿Ya, no? Le pusieron un catéter venoso central, la alimentación parenteral, no podía comer nada, y vivió así como 3-4 meses. Hizo en la sala de su casa su cama, y atendía a la gente, hacía las cosas. Yo iba todos los sábados, lo miraba, lo curaba, le veía, todo tenía una bolsa de colostomía, porque no funcionaba nada. Y un día voy, me encuentro y me dice, mira, tienes ahí 2 regalos, un rosado y un azul. Era mi primer hijo que iba a nacer, no, el segundo hijo que iba a nacer, y en esa época no usábamos ecografía, así que no sabíamos si era hombre o mujer. Entonces me dijo, si es mujer, es hombre, ya, ahora quiero que me desconecte porque ya quiero morir. ¿Qué ha pasado? Le digo, mira, lo de moda su empleado, lo que está ahí, me trae una cosa. Me he ganado el trofeo de la mejor escenografía de teatro en Mar del Plata, que era mi vocación. Y he cumplido mi deseo, ya no tengo razón de vivir, sácame todo, ponme algo que no me duela y déjame morir. Sin dolor, con capacidad de recibir afecto y con lucidez. Y así fue. Le pusimos un goteo de morfina, poco a poco se le fue regulando, yo por teléfono iba hablando, hasta que un día hizo un paro y se murió. Pero había cumplido su objetivo, ¿no? Que era ganarse el premio de Mar del Plata. Entonces, son cosas que pasan. La gente tiene objetivos por qué vivir y tenemos que ayudarles a que cumplan su objetivo.
porque tenemos que saber qué cosa es la ortotanasia. Esto ustedes ya lo han visto en bioética, yo sé que han hecho bioética virtual, sí, entiendo. Yo que les pregunté, ¿no? Y que han hecho bioética virtual, pero bueno. Ortotanasia es morirse en su época, en su momento adecuado, y eso nos hemos olvidado los médicos. Cada vez estamos más lejos de la muerte. Antes los médicos lo primero que hacían iban al cadáver que se murió ayer, acá lo tienen, diséquelo, ya el primer contacto con la muerte. Después ya se lo limpiaban, después le poníamos formol, ahora después le ponían ¿qué? Estas sustancias lo plastificaban. Y ahora tienen su maqueta. Entonces cada vez nos alejamos de la muerte. Antes los pacientes morían en su casa, después empezaron a morir en los hospitales. Y después ahora lo mueven y ni siquiera lo tienen en la casa, ya no lo velan en la casa, lo más lejos mejor. Entonces lo estamos alargando. No sabemos cuándo uno se va a morir. Y ortotanasia es la muerte a su tiempo, sin acortar la vida y sin alargarla innecesariamente por medios artificiales. Entonces tenemos que aprender a reconocer cuándo ya no puedo hacer nada y este paciente se va a morir para evitar hacerle más daño, ¿no? Eutanasia ya todos sabemos, ¿no? Es la buena muerte, la muerte en el sentido de una muerte apacible, sin dolores, dulce, sin sufrimiento. Pero desde el punto de vista médico es la acción u omisión que para evitar el sufrimiento de los pacientes terminales acelera su muerte con su consentimiento o sin ella, porque a veces no va el consentimiento, como vamos a ver. Esa es la eutanasia. Hay varias eutanasias, varios tipos. La eutanasia positiva es cuando yo le pongo algo al paciente para que muera. La eutanasia activa es cuando de alguna manera el médico contribuye a acelerar el deceso del enfermo. Acá yo le hago algo y aquí le retiro la cosa, no dejo de hacer. Le retiro porque ya el respirador no sirve, le retiro lo que hicimos con Marchesiani, le retiramos la nutrición parenteral, le retiramos la hidratación, ¿no? Algunos dicen, no, hay una discusión entre si mantener la hidratación o no. Lo que pasa es que si lo mantienes hidratado, le puede prolongar la vida más porque el riñón va a demorar en fallar. Si tú retiras la hidratación, el paciente va a deshidratarse y va a fallecer más pronto. Activa, el médico contribuye, le pongo clorhidrato de potasio en altas dosis, 6 ampollas de endovenosa rápido, o 6 ampollas de morfina, o una cosa así. Y también hemos visto que hay voluntaria, no voluntaria e involuntaria. Voluntaria es la que realiza el paciente competente a su solicitud, lo que hizo Marchesiani. Y he cumplido, doctor, por favor, hágame la eutanasia, póngame algo para que me muera. No voluntaria, realizada por personas no competentes en acuerdo a una solicitud subrogada, ¿no? Por ejemplo, yo siempre le digo a mi esposa, el día que yo esté más de 3 o 4 días en la UCI no responda, por favor, sáqueme todo, déjenme morir, no me tengan 3 meses ahí escarado o tratando de vivir, ¿no? Entonces, esa es una no voluntaria, pero yo voy a estar mal, yo no puedo hablar en ese momento. Entonces, ¿quién va a ejercer este acto? Mi esposa, ¿no? Alguien, por eso se llama una solicitud subrogada, alguien más que lo hace por mí. Y la involuntaria, cuando, bueno, me da pena, pobrecita, mira cómo me mira, mejor te va a poner una inyección para que te muera, ¿no? Y eso también ha pasado. Esa es la involuntaria. Y el suicidio asistido, ya escuché, les hablaron de Jack Kevorkian, este patólogo simpaticón de Chicago, que inventó la máquina del suicidio asistido, que las personas iban y decían, ¿sabes que me han dicho una enfermedad terminal, me va a morir? Bueno, no te preocupes, yo te pongo la maquinita y te mueres rapidito. Y le puso así a varias, y eso es lo que le criticaron, entre ellos una señora que se llamaba Atkinson, que le habían recién diagnosticado un Alzheimer, pero ella fue manejando del médico, le dijo, ¿tiene Alzheimer? Tengo Alzheimer, se dio la vuelta, fue manejando donde se hizo morir y se murió. Eso fue criticable porque no era paciente terminal, ¿no? Entonces, en el acto me entregó un profesional de la salud, mire lo que dice, brinda información y o los medios requeridos para que el paciente ejecute el suicidio. Y terminó preso, se mudaba de estado en estado y al final terminó preso. Y lo que queremos evitar es esto, ¿no? La distanasia. La distanasia es el ensañamiento terapéutico, utilizar medios desproporcionados sin respetar los legítimos derechos y deseos del enfermo. Encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica o furor curante. Y esto es muy frecuente cuando, especialmente en las UCIs, el personal le da pena a gente joven, a gente que le digan cómo se va a morir, le ponen una cosa, la otra, le cambian más antibiótico, no, ahora está con hongos, un hongo, otro hongo, otra complicación, lo llevan, lo operan, el paciente ya no va más. Entonces, eso se llama distanasia, y tenemos que evitar la distanasia, ¿no? Hasta el Papa lo dijo, Juan Pablo II dijo, ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo
por ser desproporcionados a los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas para él o su familia. La encíclica Evangelium Vitae, número 65, lo dijo Juan Pablo II. O sea, sí es lícito suspender, hacer una eutanasia pasiva cuando el paciente ya no hay solución, cuando todo va a ser por gusto. Y este es capotanasia, es lo que le decía, no me caes, te doy. Este es el doctor Shipman, un neurólogo inglés, que mató a 218 personas entre 1974 y 1998. Los pacientes tenían entre 93 y 41 años, ¿no? Inglaterra tiene un sistema médico por sectores. Entonces el neurólogo era el sector, por decir, de Vallecito. Entonces todos los pacientes neurológicos de Vallecito lo veían. Entonces los que estaban solos, los que no los visitaban, que los veían muy tristes, iba otro, pobre viejita, y de paso se llevaba la plata. El otro se llevaba algo, ¿no? Al final se suicidó en la cárcel, lo pescaron y fue preso y confesó. Incluso hay una película, la pueden ver, el doctor Shipman. Esto está publicado en New England, pero no sé si la tengo. No la tengo. Por razones de tiempo les acá, se llama La historia del doctor Shipman. Ha salido, lo pueden buscar en la película, está muy conocido. Y lo contrario es la mistagnasia, el abandono de los pacientes, ¿no? En la India, los pacientes con leprosos, con sida, enfermedad terminal, se van a morir cerca del río, porque creen que si se mueren al río se tiran rápido y se van a su cielo. Y la Madre Teresa los recogía y los llevaba a sitios donde eran atendidos, como menos lavados, alimentados. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. No es decir, no hay nada que hacer, que se vaya el paciente y se muera, eso es la mistagnasia. Debemos evitar la mistagnasia. Y hablando de eutanasia, fíjense, este es un científico un australiano, vamos a un hombre culto, que a los 104 años viajó a Suiza para pedir eutanasia. Murió como lo deseaba, escuchando a Beethoven. En Australia no era permitida la eutanasia activa, y él ya no quería vivir porque sus hijos, toda su familia ya se había muerto, tenía 104 años, y ya no conocía a nadie, todos sus amigos ya no existían. Y él vivía solo, ¿no? Se cocinaba, hacía toda su vida, pero bajó su avión, se fue a Suiza y pidió que le hagan eutanasia y se murió escuchando a Beethoven. Y en el Perú, ustedes lo han vivido, Ana Milagros Estrada Ugarte, estudió psicología con esta enfermedad, ¿no? Y al final pidió que la desentuben, la saquen suelo y se murió, ¿no? No querían los médicos, ella no tenía expectativas de vida, no quería vivir y salió así. En estos casos hay muchos. Y María Benito le siguió. Dijo, yo también quiero, porque ella le hicieron, entonces yo también quiero, la pobre también. Este era un caso más serio, porque ella solo movía los ojos y al final se le iban a paralizar los ojos, ¿no? Era mucho más complicada la situación de María Benito, y las dos, el mismo año, ganaron una sentencia y le permitieron que desconecten, tuvieron que hacer un protocolo. Pero la solución no es la eutanasia, ni la eutanasia, ni nada de eso. La solución es esto, los cuidados paliativos. Este es Robert Twycross. Perdón, porque ya sin voz, todavía tengo 15 minutos y nos faltan 2 temas. A mí me gustan esos ojos. Pero lo hago lo más rápido y ameno, porque si no se duele. ¿Qué cosas son los cuidados paliativos? Esta es una especialidad linda, que cada vez se está desarrollando más y cada vez es más necesaria. En el hospital tenemos una unidad de cuidados paliativos por un médico, una enfermera, son dos médicos, por uno lo dirige y el otro médico va a la casa con la enfermera y la psicóloga, y van a la casa de los pacientes y los tratan. Es el arte de la medicina que consiste en saber decidir cuándo el sostenimiento de la vida no tiene ningún sentido y cuándo permitir que la muerte ocurra sin colocarle impedimentos. Pero no se trata de eutanasia, de abandonar al paciente, sino al contrario, tratar los síntomas angustiantes, incluidos dolor, náusea, falta de aire, insomnio y otros medios físicos, y tratar las necesidades emocionales y sociales de un paciente, incluidos síntomas como la ansiedad, ayuda en las relaciones familiares difíciles. Estos unidades de cuidados paliativos hasta le explican, en caso que fallezca, nosotros le vamos a dar el certificado, no tienen que ir al hospital, porque van corriendo, se está muriendo, y a veces no se mueren, se quedan sufriendo en emergencia por gusto, porque nadie va a hacer nada. Los cuidados paliativos son unos cuidados integrales. Los cuidados paliativos deben empezar cuando a uno le diagnostican una enfermedad grave y terminal.
Y poco a poco va a ir avanzando los cuidados paliativos en el tiempo, acaba avanzando los cuidados paliativos y el tratamiento cada vez va disminuyendo hasta llegar a un punto en que el paciente va a fallecer, donde va a tener mucho cuidado paliativo, poco tratamiento recuperativo y fallece. Y el cuidado paliativo continúa en esta etapa del duelo, acompañando a la familia, porque viene una parte también difícil de hacer eso. Por eso es importante saber cuándo un paciente va a morir. El resumen de todo esto está en estos cuadritos. Hay muchas enfermedades crónicas que llegan a un punto que decimos de no retorno, que hay un cambio de expectativa, porque de aquí en adelante ya se acerca la muerte. Antes de este punto, cuando estamos viviendo la enfermedad, lo más importante es que el paciente puede salvarse. Entonces lo que yo tengo que hacer es conservar la vida a cualquier precio y aliviar el sufrimiento en segundo lugar. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? La viejita que me llamaron para operar, primero que hice, tomografía, que no tenga, imagínate que tenga metástasis en el hígado, el pulmón, por gusto le iba a cortar la pierna. Entonces cuando vimos que no tenía nada, entonces sí se podía conservar la vida, podía salvarse, entonces le hemos operado. Entonces más importante conservar la vida y en segundo plano el alivio del sufrimiento. Pero una vez que llega a un cambio de expectativa, cuando ya empiezan a fallar varios sistemas, cuando ya el paciente empieza a ser terminal, la muerte es inminente. Entonces, lo más importante es el alivio del sufrimiento. Aquí yo no voy a hacer nada para conservar la vida. La conservación de la vida pasa en un segundo plano. Lo más importante es que no sufra, para que tenga una muerte digna, ¿no? Y entonces, en esta etapa, lo más importante es la beneficencia, ¿no? Principio de beneficencia, hacerle el bien al paciente. Y en segundo lugar, no maleficencia, no hacerle daño. En cambio, acá se invierte. Lo más importante es no hacerle daño. Aunque tenga de hacerle algo bueno, deje de hacerlo porque no vale la pena. Por ejemplo, amputar, no vale la pena ya en este nivel porque es un paciente terminal. Y en ambos tenemos que tener en cuenta lo que quiere el paciente, la autonomía, hablar con ellos y darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Qué más quiere que estar sentado? Bueno, 2 minutos más. Siempre me han dado así como párrafo. Antes esto eran 4 clases. En vez de cuidados paliativos, que nunca van a ver, lo hacíamos más calma y les contaba más historias. Pero bueno, investigación y ética en cárcel. Esto lo vamos a ver chiquito, pero bonito. La historia de la investigación la vamos a dividir en 3 partes. Desde Hipócrates, por decir, desde los inicios de la medicina, hasta Clover Ball. En ese entonces, la investigación clínica era fortuita o casual, o sea, nadie investigaba, por casualidad veía uno que algo andaba bien, lo utilizaba. Tenían dolores de estómago, ¿qué daba? ¿Mate de manzanilla o de orégano? Manzanilla, ¿tú? ¿Qué? Orégano. No, bueno, era así la medicina, uno le iba bien con uno, le iba bien con otro, nadie investigaba. En ese entonces todo acto médico realizado en seres humanos per se al tener un carácter beneficente. Es decir, el médico buscaba darle bien al paciente. Y solo por accidente era la investigación. Nadie se le ocurría probar algo nuevo. Eso de que los incas hacían preparaciones eran porque algún curioso le iba a ver, hagamos qué pasa, y algunos mejoraron, y lo empezaron a hacer. Pero no es porque habían hecho un estudio doble ciego, con comité de ética que vean cuál era mejor. No existía eso. Hasta este señor Clover Ball. Clover Ball fue el que inició el estudio de la fisiología. Fue el primer fisiólogo del mundo, ya nos hemos olvidado, por eso es bueno tener en cuenta la historia de la medicina. Clover Ball hizo un cambio, empezó a decir, no puede ser así, pues. No puede ser que Gonzalo vea una cosa, sea bueno, que Perico vea otra cosa, sea así. No, tenemos que hacer una cosa. Todo lo que usemos en medicina tiene que ser investigado. Entonces Clover Ball empezó con otra época. La validación o investigación en seres humanos tiene que ser posible per se y no solo por accidente. Y acá nos fuimos al otro extremo. Solo lo que sea investigado por la ciencia se puede utilizar. Todo tenía que ser investigado, si no, no. Yo quiero usar permanganato de potasio. ¿Dónde está? ¿Quién ha hecho el estudio? Si no hay, hágalo primero en animales y después lo hacemos, ¿ya? Entonces era así, ¿no? Desde Clover Ball hasta la bomba atómica. Solo la experimentación clínica tenía validez, ¿no? Acá primaba el principio de autonomía, tanto de los sujetos como de los investigados. Es decir, los sujetos podían investigar. Pero ¿qué pasó? Se pasaron al otro lado, ¿no? Los alemanes empezaron a investigar tanto con los pobres nazis que hicieron barbaridades. Como ustedes saben, no vamos a mencionar muchas cosas para no perder el tiempo, pero terminó en un juicio de Nuremberg que
17 médicos fueron condenados a la muerte porque habían puesto tinta chile en los ojos para ver si cambiaban el color, materia fecal en la cavidad peritoneal para probar antibióticos de dudosa utilidad, los mandaban desnudos a la nieve, cuando estaba a punto de congelarse mandaban a uno que trate de reanimarlo y se morían los dos, cosas así que pueden buscar en internet, son maravillas que ellos hacían los nazis. A raíz de eso cambió todo. Por eso es la última época, lo hemos llamado desde Nuremberg, por el juicio de los médicos, hasta la oreja Dolly, que ya quedó nada. Entonces, ¿qué pasó en esta otra etapa? Antes solamente el investigado tenía peso, pero acá pasó una cosa importante. Comienzo de la ética y la investigación. No es cuestión de investigar como hacían los nazis, sino que tiene que tener una ética, tiene que tener unos principios, y hay algunas cosas importantes. Primero, el sujeto de experimentación debe dar un consentimiento voluntario y conservar la libertad de retirarse. Eso fue muy importante. Les cuento un experimento que hubo. Cuando ustedes eran chiquitos, salió la idea de que las mujeres cuando llegaban a la menopausia se desarmaban, se deshacían y ya no servían para nada. Entonces organó un laboratorio, dijo que vamos a dar terapia de reemplazo hormonal. Y empezaron a dar terapia de reemplazo hormonal a todo el mundo, desde cuando empezaba a fallar la menopausia, la menstruación, hasta que se mueran. Toda la vida hay que darles hormonas porque las mujeres sin hormonas se desarman. Y esa era así, era la tendencia de los médicos. Y empezaron a dar esto. Y vigilando todo esto, incluyeron a 80.000 mujeres del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, todas enfermeras jubiladas, o sea que sabían lo que hacían, lúcidas para decir qué iban a sentir. Tuvieron que suspender el estudio el 12 de julio de 1906, creo. ¿Por qué? Porque intervinieron gran cantidad de infartos, gran cantidad de cáncer de mama, cáncer de endometrio y accidentes cerebrovasculares por el exceso de hormonas. Fue una debacle. Todo Estados Unidos llamaba ese día a los ginecólogos. Nadie quería usar ya terapia de reemplazo hormonal. Y Organon tuvo que pagar el tratamiento de todas las enfermeras que se enfermaron, todas las enfermeras que tuvieron cáncer de mama, de endometrio, y las que no, controlarse el resto de su vida. Conclusión, quebró Organon. Entonces, esa era una investigación responsable, porque tenían que hacerse cargo de lo que habían hecho, ¿no? Se entusiasmaron de todo, pensando que iban a querer, se llama La Mujer Maravilla, es una conferencia que tengo sobre la Mujer Maravilla, y fue una desgracia, ¿no? Entonces, el investigador además debe ser calificado, no cualquiera puede investigar, no es como ahora, pongamos un rectorado de investigación y todo el mundo investigar, no, así no es, porque si no, no investigamos nada. Y ustedes ya han escuchado esto, proyectos paradigmáticos, ¿no? Willowbrook, Brooklyn y el caso Tuskegee, ¿no? Willowbrook era un sitio de niños retardados que les hicieran dar hepatitis y no tenían la vacuna de la hepatitis. La hepatitis recién salió hace poco, por eso ustedes están vacunados, pero antes no había vacuna para la hepatitis. Y todos esos chiquitos que les hicieron dar hepatitis se murieron de insuficiencia hepática. En un hospital judío de Brooklyn, acá está lo que salió de New England, les ponían células cancerosas a los viejitos para probar drogas anticáncer que nunca habían funcionado. Se murieron todos y no funcionaba nada. Y Tuskegee, cuando estudiaron la sífilis en los negros, a ver si era diferente de los blancos. ¿Qué les quiero decir? Que a pesar de esto de Nuremberg, a pesar de todo eso, no aprendimos la lección. Se formaron una serie de comités, se restó la declaración de Helsinki, que ustedes la han escuchado, 1, 2 y 3, el informe Belmont, normas del Comité de Investigación de la OMS, y bastantes ejemplos, ya hemos dicho, de las cifras de Tuskegee, el uso de la talidomida, sin investigar empezaron a dar talidomida para evitar las náuseas, y hubo muchos casos de focomelia, ¿no? El cáncer de los ancianos, hepatitis de Nueva York, y una serie de casos, a pesar de todas las normas, a pesar del juicio de Nuremberg. Entonces, el problema es qué hacer. Y aquí es lo que quiero que ustedes tienen que hacer algo. Ustedes, ¿qué hacer? Hacer más normas, crear leyes, no. Participación social y de la comunidad científica. Ustedes tienen que ser críticos. Ustedes tienen que juzgar lo que pasa. Antes, cuando las clases eran más largas, oncología rondaba por nosotros 7 días. Yo les daba un artículo que era, lo tengo por ahí, cuando quieran se lo puedo dar. Publicado en New England que demostraba que la comida chatarra era igual que comer lo normal, lo bien. ¿Qué habían hecho? Habían hecho un estudio en Estados Unidos con 80.000, 40.000, como hacen los gringos, un montón de gente de un grupo que les daban comida chatarra y al otro grupo comían lo que querían, pero comían sano. Y les hacían colonoscopía de vez en cuando y les sacaban pólipos. ¿Quién tenía más pólipos? Y vieron que los que comían comida chatarra tenían menos pólipos que los que tenían comida normal. Conclusión,
la chatarra no hace nada para el cáncer de colon, pueden seguir comiendo aunque salgan pólipos, porque los que comen salo les salen más pólipos todavía. Y salió publicado en New England, un revuelo todo el mundo. ¿Dónde estaba el truco? Después se tuvo que retractar, como a los 6 meses se retractó el New England diciendo eso estaba mal, pero ya salió publicado. Que el factor genético es más importante que el medio ambiente. Si los dos tenían pólipos, coman chatarra o no, ellos tenían los genes que producían pólipos. Entonces iban a ser evidentemente más pólipos. Fue el azar que los que comían chatarra eran menos que los otros. Lo que han debido poner en contacto gente sana que no tenga un factor genético tan grande, unos comiendo comida chatarra y los otros no. Pero no con los dos con pólipos, porque era un error de planteamiento de la investigación, porque los dos tenían mucho factor genético para hacer cáncer de colon, ¿no? Entonces la chatarra no le iba a modificar nada, ¿no? Por eso te digo, ¿en qué depende de nosotros? Por eso no crean todo lo que lean, todo lo que los médicos les digamos, mentira, ahora tienen ustedes una gran ventaja. A los grupos yo les digo, usen la IA, cuando van, saquen la IA, empiecen a usar. No, para ciertas cosas, no va a pasar como una vez entró un paciente, tú tengo ahí la foto, también te la pongo en el consejo de facultad. Le dije, entró un paciente con cáncer gástrico, busquen el ganglio de Trousseau, ¿no? El ganglio de Trousseau acá. Todos sacaron el celular. No, pues el paciente, ahí está el paciente, busquen el ganglio de Trousseau, agárrenlo. Entonces, todos sacaron el celular, el ganglio de Trousseau. ¿Y qué pasa con la investigación? Últimamente ha habido un incremento de protocolos de investigación en países en desarrollo, ¿no? En 1927, en 2006, y no tengo la de ahora, pero ahora de mostrar así. Se investiga en todos. Van a la seguridad social e investigan. En el Goyeneche hacemos investigación, en todos sitios hacemos investigación. Los latinos nos hemos vuelto genios en la investigación. ¿Por qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Fíjense, esta es la distribución de sitios de investigación que son pagados por la industria de los Estados Unidos. Antes, la academia hacía la mayor investigación, los particulares poco. Cada vez la academia hace menos investigación, la academia son las universidades, academias de ciencia, de medicina, y los particulares cada vez hacen más investigación. Y eso es peligroso, porque vamos a ver, hay un problema de intereses. ¿Qué pasa? En los países desarrollados hay muchos recursos, recursos tecnológicos, recursos económicos, pero muchas exigencias ético-legales. Lo que le pasó a Organon. Quebró un laboratorio. ¿Se imaginen cuánta plata tuvo que pagar para quebrar el laboratorio? Entonces a mí se me falta 5, ya hace falta 5. Y los míos en desarrollo terminamos. Es menos costosa, menos reglamentada y a veces ausencia de norma. Por eso nos hemos vuelto más investigadores, porque acá nadie nos controla, lo hacemos todo. El programa regional de bioética de la OPS vio que el 48% de países de Latinoamérica no tenían ninguna norma. Y en el Perú sí tenemos, felizmente. El último día de Toledo, el 29 de julio de 2006, aunque sea borrachito, firmó el primer reglamento de ensayos clínicos. Fue una porquería, tuvimos que hacerlo varias veces, pero por lo menos lo tenemos. El problema son intereses. El interés científico primario es obtener conocimiento. Desgraciadamente, a veces hay otros intereses, económico, de prestigio, posición académica, favorecer a amigos, instituciones, etc. Las visitadoras médicos y caen en los juegos. ¿No? Esto le pasó, lo vamos a pasar a Dios, un famoso analgésico que dijeron que era una maravilla. Le dieron 2.55 billones de dólares en un año. ¿Y qué había pasado? Todo lo que decía en letra chiquita lo sacaron. Dijeron que podía producir un infarto y no dejaron que salga eso publicado hasta que empezaron a ver los infartos. Cayeron las acciones, tiraron aviones del mercado y Merck conocía los efectos nocivos cardiovasculares y casi quebró Merck por esta situación. Por eso la gente, ustedes son los que tienen que velar por la investigación. Igual le pasó a este Han Hong, este chino, que decía que había clonado 11 líneas celulares. Sus trabajos salieron en el Science, ¿no? En Science es muy difícil publicar, recibe 12.000 papeles al año, tiene 23 editores que solo aceptan el 30% de esos y esos pasan después una revisión por pares que solo 8% publicado. Este chino se les arregló, pasó todo y era mentira, no había clonado nada. Todos los científicos creyeron que lo había clonado, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ver? La gente tiene que creer. Por eso es importante la bioética, es el Potter que creó la bioética. Ya, ahí lo vamos. Y para terminar, este es mi profesor, José María Mainetti, que era el director del Centro Oncológico de Excelencia. Y una vez le preguntamos, ¿por qué se llama excelencia? Y él nos dijo,
La excelencia del médico consiste en saber balancear el conocimiento, el arte y su devoción de servicio. Y ustedes tienen que ser médicos excelentes así. Eso es todo. Muy bien.